¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a esta novena sesión de la Universidad del Barrio, organizada por FUEM, por Economistas sin Fronteras, el Salmón Contracorriente, en colaboración con el Teatro de Barrio. En esta novena sesión de este tercer bloque, ¿no?, que le habíamos llamado ¿qué hacer contra este desorden neoliberal? Creo que no podía caer en una fecha más indicada que hoy, aunque, bueno, por desgracia, este tipo de eventos están procediendo mucho últimamente, pero hoy nos hemos despertado con un Víctor Orbán, el presidente húngaro, con una mayoría absoluta que ha obtenido en las urnas en su país ayer mismo, que le da incluso el poder de cambiar la Constitución, de poder restablecerse y quedarse en el gobierno todo lo que le dé la gana. Y que, por desgracia, como he dicho, pues no es un movimiento que se haya visto solo en Hungría, sino que está pasando en varios países, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy es de eso, ¿no? De cómo este orden neoliberal, por lo menos es lo que yo tengo entendido, ya lo dirán los compañeros, cómo este orden neoliberal ha ido creando una crisis económica y social que está azotando a todos los países prácticamente del planeta de una manera u otra, ¿no? Ante esa crisis social, lo que es la vieja derecha y posiblemente también la vieja izquierda está fallando totalmente. Hemos visto, por ejemplo, también como en Hungría esa socialdemocracia ha perdido su segunda posición para ser sustituido por una ultraderecha, alguien que está más a la derecha que Orbán, ¿no? Algo sorprendente. Lo mismo, no hace falta irnos a un país tan lejano, lo mismo ha ocurrido en Francia, ¿no? Que al final tenemos que ver como una segunda vuelta a unas elecciones es entre neoliberalismo y neofascismo, ¿no? O sea, prácticamente esa fotografía se está repitiendo en muchísimos países, ¿no? Algo totalmente preocupante, está dejando como unos ciertos espacios que tanto la ultraderecha como alguna ultraizquierda populista está intentando aprovechar, ¿no? Sobre todo un fallo de esas instituciones, un fallo de lo que se llamaba o lo que se hacen llamar derecha e izquierda, un fallo de esos que, como yo digo, ¿no?, que cada vez hay más partidos que se autodominan de centro, pero cada vez hay menos partidos que se podrían llamar de centro, en mi opinión. Y en total un fallo de cuál ha sido el modelo de desarrollo como sociedad en todo el planeta, ¿no? Está dejando, como digo, esos espacios y esa carencia democrática, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de cómo está involucionando, casi sin que nos demos cuenta, o en nuestra propia cara, delante nuestra, esa democracia, no solo una democracia entendida como las urnas, sino de libertad de expresión, de participación, etcétera. Para hablar del tema hoy tenemos aquí a Esteban Hernández, que es abogado y periodista en El Confidencial, aunque también ha colaborado con otros periódicos como La Vanguardia o El Mundo, y es autor de varios libros, entre los que se encuentra Los límites del deseo, instrucciones de uso del capitalismo del siglo XXI, publicado en 2005, y El fin de la clase media, publicado en 2014. También tenemos al compañero Gonzalo Donaire, miembro de Anticapitalistas, activista social, economista, especializado en migración, desarrollo internacional. Ha trabajado en varios departamentos de estudios de ONG y como consultor para distintas administraciones públicas. Actualmente es asesor en la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo y es miembro de la Secretaría de Europa de Podemos. Además, ha publicado no hace mucho, en el 2016, un libro junto al eurodiputado Miguel Urbán que se llama Disparen a los refugiados. Y además todo eso lo compagina con algo que es lo que ahora dice que le quita más tiempo, que es criar a 2 hijos. Entonces tenemos a los dos compañeros, vamos a darle paso primero a Gonzalo, tendrá una intervención de unos 30-35 minutos hemos calculado, para que luego quede espacio a que podáis vosotros y vosotras intervenir y crear algo de debate. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, gracias, Yago, por la presentación, que hago extensible también a José Belver por la intermediación. Ambos viejos conocidos y compañeros de antiguas peleas, y la verdad es que me ha hecho especial ilusión, y yo creo que fue, aparte de alguna cerveza mediante, lo que hizo que finalmente me decantase por romper ese poco tiempo que tengo con la crianza y el trabajo para asistir aquí, que me hacía especial ilusión de hacía tiempo y que no había podido venir como oyente. Entonces, bueno, al final cuando te lían a estar en la mesa, pues no te queda otra escapatoria, ¿no? Y evidentemente hago extensible el agradecimiento a los impulsores de la Universidad del Barrio, a Economistas sin Fronteras, al Salmón Contracorriente y a la FUEN y al Teatro del Barrio por acogernos. Y bueno, como hemos quedado en ello, también quiero aprovechar para remarcar el campo de nabos que es esta mesa,
que creo que es algo tan fácilmente resolvible como creo que a día de hoy, afortunadamente, comúnmente criticable. Y creo que, bueno, que lo podemos haber enfocado de otra manera, pero como uno queda de mal invitado empezando así, pues no voy tampoco a extenderme en una calleja, sobre todo estando entre amigos. A ver, yo una vez no, esta mañana realmente es cuando me he puesto a preparar esto, mirando en internet como el que busca un trabajo fin de máster, he leído que hay 3 claves para la comunicación política, que son básicamente combinar 3 sís de manera lo más armoniosa posible, y es esto de hay que interesar, hay que informar y hay que interpelar a la gente. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo hago para interesaros y usar un poco de gancho estos 25 minutos, que ya es un formato bastante largo? Y pensaba, si os digo Mathieu Kassovitz, seguramente os interesará bastante poco porque no es muy conocido. Sin embargo, estoy bastante convencido de que la mayoría habéis visto la película de Amélie, y os acordáis que Amélie tenía un novio, se llamaba Nino, que trabajaba en un sex shop por la mañana y en el tren de la bruja por la tarde, mientras se paseaba con su mobilet por la colina de Montmartre. Y este señor, antes de ser novio de Amélie en la gran pantalla, unos años antes, en el 95, como director, hizo su ópera prima, una película muy recomendable que se llama La Haine, El odio, en un estilo neorrealista, o más bien hiperrealista, grabada en blanco y negro, que viene a contar la vida de 3 chavales de banlieue parisina durante 24 horas. Y en esa película hay una imagen, un leitmotiv que se repite varias veces, que dice algo así como que el mundo de esos chavales, pero en general nuestro mundo, se parece a esa persona que se sube a un edificio y se tira desde una 7ª planta y mientras cae no para de repetirse, hasta aquí todo va bien, pero realmente lo importante no es la caída, sino el impacto. Y a mí esta imagen no para de venirse a la cabeza durante el último año largo que hemos vivido en Europa, de una gran intensidad electoral en el que el grueso de los países centrales de la Unión Europea se han enfrentado a elecciones, Holanda, Austria, Alemania, Francia, Italia, Hungría ayer, aunque quizás esa es la extensión más exagerada de este proceso, en el que, como bien decía Yago, efectivamente lo que hemos encontrado es una especie de bala esquivada, por así decirlo, ¿no? Porque la extrema derecha siempre ha estado a punto de llegar al poder y finalmente no lo ha conseguido, las élites nos han dicho, la bala se ha esquivado, afortunadamente la democracia está a salvo. Y a mí esto me recuerda bastante a este otro relato que mantienen las élites en Bruselas o en cualquier otra institución europea, que también nos dice la crisis ya ha sido superada, ahora tenemos el viento a favor, ¿no? Menos crisis, más democracia, es lo que nos están vendiendo, que en teoría tenemos ahora, que se cumplen 10 años del inicio de la crisis financiera, y sin embargo vemos cómo por todos sitios en Europa la extrema derecha entra en los parlamentos, en algunos casos entra incluso en los gobiernos, pero más allá de esto tiene una capacidad de marcar la agenda política, los discursos, los programas del resto de partidos, que hace que sus posiciones se normalicen completamente y contamina el conjunto de la sociedad en la que interviene. Y por otro lado, esa supuesta recuperación o salida de la crisis que nos llevan vendiendo hace tiempo, pues es tan falaz como la realidad que nos toca vivir a diario, en el que las desigualdades aumentan, tanto como la precarización y realidades como la de las y los trabajadores pobres. Para hablar de todo esto, para ver cómo hemos llegado a esta situación, yo os planteo, para ver un poco cómo esa persona se sube a ese edificio, se lanza, por qué se miente a sí mismo cuando dice hasta aquí todo va bien y realmente qué implica el golpe que se va a pegar si no se lo está pegando ya de camino. Os planteo un esquema de 5 puntos, de lo más abstracto a lo más concreto, en el que empecemos hablando de la globalización neoliberal en crisis actual, o más bien la crisis de globalización que vivimos, pasar cómo en este momento de auge y crisis parcial de la globalización, ¿qué ha pasado con el papel de los Estados-nación? Tercero, ¿qué ocurre en Europa en concreto, en esta Europa en crisis? Cuarto, interesarnos por los fenómenos de expulsión que atraviesan el conjunto de nuestras sociedades. Y por último, acabar explicando cuál es el dilema trampa en el que estamos ahora mismo atrapadas todas y todos. Bien, crisis de la globalización. Decía el historiador alemán Reinhard Koselleck que si algo caracteriza a la modernidad es el aumento creciente de la brecha entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa, es decir, entre aquello que uno ha vivido o con lo que cuenta esa inercia, por así decirlo, previa, y lo que espera encontrarse en el resto de su vida. Las sociedades tradicionales, las comunidades, era bastante fácil que uno supiese que su vida se parecía bastante a la de sus padres, a de sus abuelos, o a lo que había sido su primera juventud. Hoy, sin embargo, esto está lejos de ser así, y la globalización, entre otras muchas cosas, lo que ha supuesto también es una aceleración de esa brecha. Es decir, a día de hoy, cada vez
Es mayor la distancia y más rápida entre lo que hemos experimentado previamente y, y las incertidumbres que tenemos delante nuestra, ¿no? Porque en sociedades interconectadas, cada vez más abiertas como las nuestras, hay un desacople creciente entre estas tradiciones, estas inercias pasadas y los horizontes a los que uno puede aspirar, o los desafíos a los que una puede enfrentarse. Esto hace que aumenten las incertidumbres por esta aceleración, pero también porque nos comparamos mucho más fácilmente con otros horizontes, con otras realidades que ahora mismo tenemos mucho más cercanas, aunque no geográficamente. Y si nos damos cuenta, en los albores de la modernidad, hace ya unos cuantos años, hubo una crisis muy parecida con otras categorías, pero donde podemos sacar bastantes conclusiones, ¿no? Cuando se dio ese abandono de la seguridad que aportaba la comunidad tradicional, más rural, más religiosa, que ejercía de alguna manera como espacio de referencia, hubo una precarización grande, especialmente en nuestra parte de Occidente que nos toca vivir, en Europa, del vínculo social que generó ciertas patologías sociales, por así decirlo, y la solución al final fue intentar reconstruir esos lazos sociales rotos una vez que se abandonaba masivamente las comunidades tradicionales, y la institucionalidad, que de alguna manera había quedado en el vacío, en el nuevo marco del Estado-Nación. El Estado-Nación empezó a asumir de alguna manera las funciones que tradicionalmente había asumido la Iglesia, o los gremios, o incluso instituciones que venían del propio feudalismo. Hoy, la globalización es de alguna manera ese desorden, ese vacío al que nos asomamos, y el Estado se ha convertido en ese espacio de referencia o de repliegue identitario en el que buscar refugio en un momento de incertidumbre, de desorden. El problema es que estamos en una situación que podemos decir de solución bastarda, en el que hay una articulación bastante poco armoniosa entre dos realidades. Un desorden neoliberal, donde cada vez hay más movimientos de capitales, crisis financieras, golpes espasmódicos de los mercados, y por otro lado, un repliegue en clave nacionalista, identitaria, excluyente, hacia un Estado interpretados como la última frontera que nos queda frente a ese desorden. El problema también es que esto configura que los dos grandes ejes que están operando a día de hoy para ordenar de alguna manera, ya no solo las preferencias políticas, sino incluso los deseos y miedos de las poblaciones en Occidente y en concreto en Europa, son la seguridad y la identidad. Y son dos ejes en los que la izquierda se mueve penosamente mal. Es decir, que comparado con hace unos años, en los que teníamos un momento de revueltas en el mundo árabe, de 15M y demás, donde la cuestión social volvió a irrumpir por la puerta grande, después de que hubiese salido de mala manera por la ventana, ahí nos movíamos con bastante mayor facilidad y comodidad. Teníamos un marco muy favorable para hacer política, para imponer nuestra gramática, nuestros códigos. Hoy esto ya no es tan así, y cuando los temas en los que hablar el marco de referencia es seguridad e identidad, tenemos un problema serio para movernos allí. Dicho esto, ¿cómo está afectando a esta reconfiguración del papel de los Estados? ¿Hasta qué punto son ese repliegue, ¿no? Bueno, yo creo que habría que empezar diciendo que fue falso aquello que se comentó durante muchos años y que era como un tema recurrente en la literatura de las ciencias sociales sobre la supuesta retirada del Estado-Nación una vez que llegaba el final de la historia y la globalización. Yo creo que es mucho más acertado la afirmación que usaba, la fórmula que usaba Daniel Ben Said, que decía que los Estados lo que había ocurrido es que habían perdido el monopolio de la acción gubernamental que hasta entonces medianamente detentaban y sobre todo habían perdido la dirección político-histórica de la modernidad, que hasta entonces, bueno, pues no dejan de ser uno de los grandes actores, por así decirlo, que iban marcando las pautas de los tiempos en los que nos movíamos. Pero también lo que ocurre es que más allá de que diesen un paso atrás o al lado, ha habido un cambio cualitativo en el papel que han jugado los Estados en los últimos años, que se han convertido en agentes mercantilizadores. Es decir, que frente a esa tradición liberal que presupone que el Estado tiene que retirarse para que los mercados operen en libertad, algo que nunca fue cierto, por de ahí que el neoliberalismo tuviese de neo y del liberalismo simplemente el nombre, que, bueno, pues supongo que la agencia de publicidad que lo diseñase tuvo un éxito muy bueno por convencernos de ello, lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario. O sea, a día de hoy el capitalismo es europeo y occidental es mucho más ordoliberal que neoliberal. Es decir, lo que ocurre realmente es que los mercados han asaltado el poder estatal para subordinarlo a sus propios intereses a costa de los derechos de las mayorías, de la democracia, de la soberanía, de la sostenibilidad del planeta. Es decir, no hay una retirada del Estado como actor central, lo que hay realmente es una utilización, una instrumentalización del Estado y de los aparatos administrativos y burocráticos en favor de los intereses de una clase capitalista cada vez más globalizada, que entra también en contradicciones con otros sectores del capitalismo tardío. ¿Qué ocurre? Para volver al tema que decíamos en el primer punto, que en este nuevo marco supranacional de los mercados globalizados hay una ausencia de institucionalidad,
de identidades, porque no sé si alguien se ha creído aquello de que realmente exista una ciudadanía europea muy fuerte en la que alguien se referencie, más allá de que, bueno, pues te vas de Erasmus, haces Interrail, algún festival que otro, pero a medias. La ausencia de comunidades globales que se asemejen de alguna manera a ese marco de referencia, que bueno, quizá la ilusión micro el que tuvimos durante el movimiento altermundialista puede parecer que hubo algo así, pero realmente reducido a muy poca gente. Ausencia de espacios de gobernanza reales, porque bueno, ya me diréis que es Naciones Unidas y compañía, ¿no? O sobre todo, una transposición de esas transferencias de competencias que se han dado, por ejemplo, en el marco de la propia Unión Europea, en la que los Estados-nación ceden competencias a una estructura supranacional, que nos ha acompañado, sin embargo, de espacios de democracia y de soberanía correspondientes. Y eso está generando, pues, una serie de vacíos. Y la pelea realmente está en quién ocupa esos vacíos. Esa es la gran pelea actual, ¿no? Claro, ¿quién lo está ocupando? Pues una mezcla, lo que decíamos antes, el desorden de los mercados, que se mueven muy bien en ausencia de contrapesos, y un repliegue medianamente nostálgico de un Estado fuerte que de alguna manera pueda ser un cortafuegos de las patologías que desencadena esos mercados sin ataduras ni contrapesos. Pero de nuevo es doblemente falso que a día de hoy, igual que no hubo en su momento una retirada efectiva del Estado, sino un cambio de naturaleza y una pérdida de monopolio, pero no de centralidad, a día de hoy es mentira que realmente haya un regreso en escena central del Estado, que en muchos casos es más simbólico que otra cosa, y que se suele presentar más como una artimaña, si permitís la expresión, para compensar esa falta de control real que siguen teniendo muchos de los estados, incluso quizás no los más centrales de Occidente, pero sí alguno como el propio Estado español, a la hora de controlar pues, desde la fiscalidad de tu país, algo tan fundamental como eso, en un momento de paraísos fiscales por todos sitios y de evasión fiscal a tutiplén, pero también de otra serie de cuestiones y de competencias fundamentales, ¿no? Pero que aunque en lo general no sea real ese regreso del papel del Estado en la escena, sí que tiene consecuencias muy concretas, que son de alguna manera, yo creo, la que han motivado esta propia charla, ¿no? Es decir, tenemos identidades predatorias, tenemos estados que refuerzan su belicismo exterior, su autoritarismo interno y externo, incluso con derivas supremacistas, incluso, que, aunque no caben de compensar esa falta de competencias reales para dirigir la historicidad de tu nación o de tu pueblo, sí que tiene consecuencias sobre la judicialización de la política, sobre los recortes de libertad de expresión, como los que hemos vivido, los que estamos viviendo a diario en el Estado español, pero también por el resto de Europa, o esta especie de macartismo postfranquista, ¿no? en el que estamos aquí, en el que se persigue a cualquier disidencia que no compre el discurso hasta la última coma de los poderes establecidos. El Estado-Nación, por lo tanto, no aparece tanto como una solución real, más allá para ciertos sectores quizás más ideologizados, sino como un refugio de última instancia, pero también como un síntoma de ese desorden global, de esa geopolítica del caos o del desastre, que yo creo que es la que a día de hoy está rigiendo el grueso de la política internacional. ¿Y qué ocurre en Europa? Pues mirad, a mí me gusta especialmente leer al enemigo, creo que es mucho más, y yo lo siento por la gente que trabajéis en el Salto y demás, pero se aprende mucho más leyendo al que está enfrente que al que está al lado, a veces hay que leerlo. Se aprende, no más, se aprende. Se aprende también, dejémoslo en se aprende también, o sea, hay que buscar un rato, o sea, cuando tienes poco rato tienes que elegir, pero se aprende también, y bastante, leyendo al que está enfrente. Y decía la Fundación FAES, un think tank de prestigio, donde lo haya, allá por 2003, o sea, que no hayan descubierto la rueda precisamente ahora, que efectivamente el antiguo monopolio del que disfrutaba Occidente, del conjunto del globo, de esa dirección de la modernidad, y en concreto del que disfrutaba Europa, pues había acabado. Y había que asumirlo. ¿Eso qué significa? Que estamos en una situación actualmente de hegemonía disputada, o de hegemonía debilitada, como suele decir Manuel Bernstein, en la que además hay unos recursos cada vez más escasos, pero más demandados por potencias emergentes y nuevas necesidades, pero también en un marco que vivimos del año 70 de una caída tendencial de la tasa de ganancia en el capitalismo tardío, que hace que el capitalismo tenga cada vez más problemas para reproducirse a sí mismo de forma endógena. Si vemos, por ejemplo, la evolución de la tasa de ganancia, perdón, la tasa anual de renta per cápita en los últimos 50 años, lo que fueron los mal llamados 30 gloriosos, si me da tiempo luego diré algo sobre esto, entre el año 50 y 70, cada año de media la renta per cápita crecía en torno al 4%. Desde entonces hasta hace una década, hasta antes de la crisis, crecía en torno al 2%.
y desde el inicio de la crisis, incluso un poco antes, de media apenas ha crecido un 0%. Es decir, no hay ganancias efectivas de renta per cápita en Occidente, en concreto en Europa, en términos reales. De hecho, el propio FMI, a pesar de aplicar a través de la Troika las medidas más embrutecidas, luego no tiene ningún problema en esa doble moral que utilizan tan impunemente en reconocer en sus informes anuales que la recuperación de la que tanto nos vanagloriamos por aquí, pues tiene unos pilares y unas bases bastante débiles actualmente. ¿Eso qué hace? Que realmente el tablero mundial sea un tablero en disputa. ¿Y qué hace la Unión Europea frente a todo esto? ¿Qué está haciendo Europa? Pues para no perder peso ha desarrollado una serie de estrategias. En su momento igual os sonaba aquello de la Agenda de Lisboa, ahora tenemos la Estrategia 2020, que es bueno, pues pensar en los próximos 10 años, cómo puedo moverme y de ahí luego cómo enmarco el conjunto de las distintas políticas públicas que voy a ir intentando lanzar. Básicamente, al final todo acaba en lo mismo, que es un aumento de la competitividad interior y exterior de Europa en un mundo cada vez más disputado, en el que ya uno no tiene la hegemonía tan evidente como antes. Y esto pasa pues desde aplicar tratados de libre comercio, los que creo que ya habréis hablado aquí en más de una ocasión, ¿no? Aquel TTIP que yo creo que muy afortunadamente fue denominado la OTAN comercial, ¿no? O la OTAN de la economía, ¿no? Porque al final, si la política es la continuación de la guerra por otros medios, la política comercial lo es especialmente. Un aumento de la mercantilización de la vida y todo esto a costa, pues eso, de derechos, de democracia o de la propia igualdad. Y el resultado es que en Europa y en el Estado español vivimos hoy un proceso de oligarquización del poder y de la riqueza. Es decir, cada vez está en menos manos, ya no solamente la riqueza, y lo recuerda normalmente los informes de Oxfam, por ejemplo, ¿no? El 1% acumula el 50%, el 1% de la población acumula el 50% de riqueza y el 99% restante pues, se conforma con la otra mitad. Sino también de la oligarquización del poder en sistemas cada vez más dualizados, por así decirlo, ¿no? Claro, para volver al título de la charla, ¿qué parte de esto puede llamarse democracia? Si nos quedamos con democracia en su versión más liberal y entendemos que es una foto fija o un momento, bueno, algo puede haber. Si entendemos la democracia, sin embargo, como un proceso, como una película y no como una foto, y como un reparto popular de las distintas fuentes de poder, de la capacidad de incidir en las decisiones colectivas, pues podríamos decir que estamos bastante lejos de estar en una democracia ya no plena, sino medianamente real, y que la gestión de la crisis de los últimos 10 años lo único que ha hecho ha sido empeorar precisamente los indicadores democráticos reales de las sociedades occidentales que han visto, pues bueno, cómo sufrimos este expolio. Bien, estoy yendo un poco rápido porque así nos dejamos un poco más de tiempo para el debate, aunque sé que al final me voy a liar y me tendrá que dar un toque. Expulsiones, que era el cuarto punto que quería comentaros. Mira, hay un tema, y es que tanto aquellos 30 gloriosos que se decían, ¿no? Los años del bienestar y demás, la década de 50, 60, 70, como incluso el propio proyecto europeo. Yo hago muchas referencias a Europa porque al final uno, pues, cuando tiene poco tiempo, pues habla de un poco de lo que lee en su trabajo, pues no da tiempo a leer mucho más, aparte de libros infantiles. Pero tanto el proyecto europeo como el gran proyecto de la sociedad del bienestar se articulaba en torno a la articulación de varias valga redundancia, de varias promesas, ¿no? Democracia, bienestar, paz y aumento de derechos y libertades. Esto significaba que había que renunciar de alguna manera a ciertas rupturas con ese orden a cambio de el que era el gran mantra, o ha sido el gran mantra de los últimos 50 años, que era el de la inclusión. Si alguno había estado en el entorno de las ONGs, el gran tema por excelencia era la inclusión, ¿no? El problema es cómo conseguimos que aquellos sectores que están excluidos de la sociedad de la abundancia, del bienestar, de la paz, de la democracia, sean ciudadanos de pleno derecho. ¿Por qué? Claro, porque podemos permitirlo, ¿no? Entonces el gran tema era la inclusión, la inclusión. ¿Qué ocurre? Que hemos pasado en estos años de una integración de las demandas populares en esta sociedad del consumo de masa, del bienestar y demás, por la vía de las políticas expansivas de universalización de derechos, que era de alguna manera más o menos cómo funcionaba todo durante varias décadas, aunque eso tiene muchos peros, a, en los últimos 20, 30 años, a una incorporación, a una respuesta a esta integración de demandas por la vía del crédito, que es una vía completamente artificiosa. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la crisis, pues el crédito enseña su reverso tenebroso, como en la Guerra de las Galaxias, y nos encontramos con la deuda. Y claro, la deuda está generando lo que la socióloga Saskia Sassen llama los fenómenos de expulsión. Es decir, que frente a esta dinámica de inclusión que había marcado de alguna manera, ya no solo las ciencias sociales, sino incluso las valorosas políticas públicas durante los últimos 50 años en Occidente, a día de hoy vemos cómo ya no es que haya gente excluida del sistema, sino que no cabe todo el mundo en el sistema y hay fenómenos
activos y proactivos de expulsión de cada vez más sectores de la población que simplemente no tienen cabida en ese bienestar cada vez más limitado. Una expulsión que, en el caso, por ejemplo, de los sectores más vulnerables, como pueden ser las personas migrantes, se produce en términos físicos directamente. O sea, ya no es solamente te quedas en los márgenes de la sociedad, sino que te quedas en los márgenes geográficos de nuestras sociedades. Esto está generando un aumento de esta dualidad, ¿no?, en el mercado laboral, pero no solamente, y aquí tenemos la realidad de los trabajadores y trabajadoras pobres, esta oligarquización cada vez mayor que decíamos antes, del poder cada vez concentrado en menos manos, o, como decía Galeano, que el sistema directamente escupe gente, porque no le cabe entero, ¿no? Y a mí me parece que, a posteriori, la historia ha venido a darle paradójica y tristemente la razón a los zapatistas cuando hace ya 20 años decían aquello de que si la Guerra Fría solamente podía llamarse así, desde el eurocentrismo analítico de pensar que, bueno, que fue fría en Occidente, pero en Angola, en Cuba, en Afganistán o en Vietnam de fría tuvo bastante poco y por lo tanto se pareció bastante a una tercera guerra mundial. A día de hoy, cuando ellos lo decían en el año 90, vivíamos una cuarta guerra mundial que habla del neoliberalismo contra la vida, contra la democracia, contra los derechos. Bueno, pues efectivamente yo creo que estamos en ese marco, a pesar de que es más bien una guerra proxy en la que realmente lo que hay son subterfugios pequeños y no están las grandes potencias, por así decirlo, peleándose entre ellas. ¿Qué ocurre? Que una vez que desaparece el crédito, pues ¿qué nos queda? Queda el sufrimiento, quedan los recortes, queda la depresión de recursos y queda lo que decía Yago al principio, la incapacidad del orden neoliberal para satisfacer las demandas y las necesidades del grueso de la población, para ofrecer una alternativa habitacional medianamente humana y habitable. Y esto es especialmente real en el caso de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea es el principal experimento del área neoliberal, porque el capitalismo en Europa se llama Unión Europea. No es una cosa abstracta que se estudia en la Facultad de Economía, que también se estudia, pero no se parece bastante poco, la verdad, a lo que luego es la práctica, sino que, bueno, pues un proyecto que ha intentado, de hecho, varias veces y ya está en bastante disposición de conseguirlo, de constitucionalizar la economía de mercado como la forma de funcionar del conjunto de los países de este continente. Dicho esto, hay un pero, hay un sin embargo, y es que en todos estos años, a pesar de esta crisis, de legitimidad, lo que queramos llamarlo, el neoliberalismo se ha convertido pues en la nueva razón del mundo, como decía Laval y Dardot, ¿no? Es decir, que realmente hay la competencia, se ha erigido como una especie de norma universal de la raza humana y la vida pues se acaba presentando como una especie de empresa. Uno mismo es empresario de sí mismo y tiene que plantearse las relaciones humanas como una competición en un mercado entre iguales. Y esto ha hecho que, bueno, que realmente haya una hegemonía cultural que está muy incrustada, que a pesar de la crisis en la que puedan entrar los dispositivos más agregados, pues haya un campo de batalla que hay que dar previamente. Porque es verdad que las batallas del poder se dan primero en nuestras mentes. El problema es que no solamente se dan en nuestras mentes, sino que luego hay una materialidad en la que hay que desarrollarlas, ¿no? Ya sea por coacción, por el famoso palo, ya sea por persuasión o adhesión, la zanahoria, o por el tercer elemento que no se suele poner encima de la mesa, que es la mera pasividad o desidia, que te da un poco igual el asunto. La cuestión es que, bueno, se ha aceptado una serie de marcos culturales de estar en el mundo, de plantearte la sociedad, la economía, la política, la democracia, que se parece a lo que yo antes, entre risa y ahora ya de manera un poco más seria, pues solía llamar la berlusconización de los espíritus, en la que, bueno, pues nos planteamos en general ya no solamente la economía, sino la vida y la vida social, pues de una manera muy berlusconiana. Y esto, al final, cuando le quitas un poco, cuando raspas un poco en esos discursos y en esos relatos grandiosos de las élites sobre el viento a favor, la crisis superada, realmente vemos que el gran relato de fondo que actualmente tenemos en Europa es el decir, mira, sí, de hecho te lo suelen reconocer a puerta cerrada, sin ningún problema. Sí, efectivamente, se nos está quedando una Europa de mierda. Pero ¿sabéis qué? Que fuera hace frío. Fuera hay invasiones bárbaras. También ayuda bastante la construcción de imágenes de mirar los millones de refugiados que quieren llegar a nuestras puertas, mirar los cataclismos climáticos, mirar la gente muriéndose de hambre, el terrorismo, no sé qué, las invasiones bárbaras. Entonces, no os quejéis tanto, habrá que invertir en fronteras, habrá que invertir en defensa, habrá que invertir más extractivismo y menos diplomacia hacia afuera. Y a cambio seguramente habrá que hacer un trade-off de asumir que, bueno, que nos van a tocar menos derechos, menos democracia, pero es que es el mal menor, porque lo contrario es las invasiones bárbaras que están llamando a nuestras puertas, como aquel imperio romano decadente
que lo único que le quedaba era decir somos nosotros o el caos, y aunque la gente gritase el caos, el caos, el caos, decían, bueno, somos nosotros también, así que os lo voy a comer con 2 tazas. Y con esto llego al último punto de los 5 que había planteado, y era que la austeridad, porque quiero hablar de este dilema trampa en el que estamos ahora mismo, esta pinza en el que estamos atrapadas, y es que la austeridad, las políticas de austeridad, además de recortes, de cambios en la reforma laboral, desigualdad, pobreza, precarización, generan también algo mucho más importante y que tiene más que ver con esa hegemonía cultural, con ese sustrato que ocupa nuestras mentes, con ese campo de batalla mucho más inaccesible, y es que la austeridad genera un imaginario de escasez. Esta idea de que no hay para todos, no hay para todas, sobra gente, así que o se van algunos o nos vamos los que podemos, lo que hicieron los ingleses con el Brexit, por ejemplo, ya no gestionaremos la miseria entre nosotros. De alguna manera es ese sálvese quien pueda, tan berlusconiano que decíamos antes, ¿no?, que viene a ser la economía política de la exclusión, en todos sus sentidos, no solamente la xenofobia, la exclusión hacia los que han venido de fuera, sino incluso la aporafobia hacia las personas pobres, y ya no luchamos contra la pobreza, sino que luchamos contra los pobres, por alguna manera le culpamos de ser pobres, a pesar de que si uno quiere puede hacerse a sí mismo y en un garaje construir una multinacional, empezar de cero y acabar siendo multimillonario. Entonces, claro, si eres pobre es porque es tu culpa. Entonces, nada de políticas públicas, nada de impuestos, sino fuera, estás fuera. Entonces, de alguna manera hay un acatamiento implícito de esa dinámica de expulsión, de, bueno, en el fondo se lo merecen, no se lo han currado, así que yo qué sé, fíjate, ¿no? La gente de Ciudadanos, mira qué majos son y cómo han llegado hasta ahí arriba, ¿no? Pues si quieres, puedes. Y todas esas ideologías de Disney. Claro, podríamos haber optado por otro par de caminos, ¿no? Podríamos haber dicho, bueno, pues si hay escasez, pues igual hay que reducir el pastel, una propuesta mucho más acorde con las urgencias ecológicas con las que vivimos. O quizá el problema es de reparto. El problema es que está en manos de muy poca gente, hay que repartirlo mejor. Un enfoque más de justicia social, que de alguna manera fue la vacuna de esa excepción española que supuso el 15M. Pero esa excepción, por algo lo fue, en el resto de países occidentales y en el resto de Europa, la norma fue la contraria, fue la de, pues no hay para todos, así que tendrá que irse gente. ¿Qué ocurre? Que la crisis del neoliberalismo también es una crisis orgánica. Y hay vacíos de representación, hay vacíos de legitimidad, hay vacíos de institucionalidad que generan espacios de disputa, campos de batalla. Y como a la política le pasa como a la naturaleza, que aborrece el vacío, pues al final alguien que los tiene que ocupar. No se quedan así. No es un erial, no es un solar, pendiente de que vuelvan las grúas. Sino que realmente lo que ocurre es que si no planteamos, quienes estamos aquí en esta sala, y nuestras compadres y comadres, alternativas reales, pues al final el vacío lo ocupa o las versiones bastardas del austericidio neoliberal o los monstruos del pasado en forma muy actual de la xenofobia autoritaria y de la reacción. Y ese es el falso dilema trampa del que os hablaba antes, porque a día de hoy parece que tenemos que elegir entre, y es lo que ha pasado en las elecciones europeas el último año y medio, quizá con el caso, la excepción de ayer de Hungría, en el que directamente había que elegir entre derecha extrema o extrema derecha, o sea que ahí ni siquiera había un proyecto globalista neoliberal o de un neoliberalismo progresista, pero sí que hasta ahora se han planteado, incluso en Estados Unidos ocurrió parecido, que hay que elegir entre un globalismo, en nuestro caso un europeísmo neoliberal, de la austeridad, de no la democracia real, pero bueno, estamos saliendo de la crisis, o por otro lado, un repliegue nacional en clave identitaria, excluyente, autoritaria, machista, papá. Y esto es una falsa dicotomía, además es mentira, porque al final lo que hay es una pinza. Las instituciones neoliberales del capitalismo tardío han adaptado la xenofobia institucional y la han abrazado abiertamente, y vemos la Unión Europea lo que está haciendo con la propia gestión de las personas migrantes, pero los supuestos populismos reaccionarios, xenófobos, que se han presentado con programas económicos supuestamente proteccionistas, pues luego hemos visto a la hora verdad, cuando llegan al gobierno, caso Trump y demás, que no hay cuestionamiento en absoluto de las bases librecambistas y del capitalismo salvaje que en teoría estaban impugnando. Es decir, que al final lo que tenemos es una lepenización de los espíritus en el que la extrema derecha está gobernando desde el centro, de los partidos del centro, para conseguir contaminar al conjunto del espectro político para que hagan sus políticas sin necesidad ni siquiera de llegar al gobierno. Pasa que, claro, han normalizado tanto el debate y los códigos que ya ahora están llegando al gobierno porque aparecen como algo, bueno, no tan malo. Ya no es ese monstruo que había que poner en un cordón de seguridad, sino que se parecen cada vez más los partidos. Pero no porque la extrema derecha se haya normalizado, sino que, como decía Jean-Marie Le Pen en las elecciones de 2002, aquella vez cuando llegó a la segunda vuelta con Chirac, decía, vaya, parece que por fin me he normalizado, ya todo el mundo habla como yo.
porque realmente lo que había conseguido es que el resto de partidos acabase incorporando en su agenda muchas propuestas del Frente Nacional. Entonces, claro, a lo que hay es, ahora que está el término tan de moda, una especie de competencia virtuosa y retroalimentada entre la berlusconización y la lepenización de los espíritus, entre los neoliberales y los xenófobos, entre los globalistas y los soberanistas excluyentes, ¿no? Por eso yo creo que es tan acertada el título de esta charla, que decía Crisis y, bueno, en este caso, Involución democrática, porque realmente muchas veces se ha querido presentar como alternativas que había que elegir en segundas vueltas o la única opción reales en unas elecciones cuando realmente son el carbón y el fuego de la misma hoguera. Y como me quedan 5 minutos, pues voy concluyendo tirándonos de las orejas. Y es que los Le Pen y compañía, y ahí meto en el saco al propio Orbán, que está hoy de moda y de actualidad, pues son criaturas de la ruina común. ¿Eso qué significa? Que es verdad que surgen de los vacíos del solar, del erial que deja la incapacidad del orden social neoliberal para responder a las necesidades de la población, pero también de la incapacidad que hemos tenido desde las izquierdas para ofrecer alternativas atractivas a ese derrumbe. Es decir, que al final hay una ruina común entre el sistema impugnado y el movimiento impugnador. Porque los monstruos surgen, pues eso, de las ruinas, de los vacíos, de los claroscuros que decía Gramsci, y claro, cuando no tenemos un mundo nuevo que llega, porque no somos capaces de generar una alternativa suficientemente atractiva para las mayorías sociales, no solamente para un grupito de gente que nos llevamos muy bien entre nosotros y nos gusta leernos, el desmoronamiento del viejo orden sin alternativas, pues es terreno abonado para el surgimiento de monstruos. Entonces, claro, han fracasado aquellos que decían lo de no hay alternativa, pero quienes lo criticamos durante 20 años que sí que había alternativa, nos ha costado mucho ofrecer esa alternativa o hacerla lo suficientemente atractiva para las clases populares. Y claro, al final pues aparece ese Estado-nación bastardo, fuerte, seguro, identitario, en el que uno, pues bueno, a cambio renuncia a ciertos derechos y democracia, como el último refugio en una tormenta. De bueno, me agarro aquí a ver qué pasa. Entonces, ¿qué hacer? Y con esto acabo. Pues yo creo que no basta con tener razón, no basta con, mucho menos, de hecho, con tener razón a través de argumentos que solamente valen para una minoría avanzada en la que nos llevamos todas muy bien. La crítica es fundamental, pero es insuficiente, y de alguna manera hay que romper con ese mito de la ilustración, ¿no? De que al final quien tiene un buen programa y quien tiene los argumentos, pues ya va a ganar solo, porque esto ya llega solo. Pues no. No, porque al final el comportamiento político pues no lo organizan los argumentos racionales, sino que las emociones son las que construyen pensamiento. Y nos está costando un poco trabajar esa parte, y aquí me voy a poner un poco populista y me tirarán de las orejas cuando salga. Pero es que realmente primero sentimos la desigualdad, sentimos la rabia de un mundo que no nos corresponde, y luego pensamos, luego revestimos con argumentos y con razones eso que estamos sintiendo, aquello que nos quemaba por dentro. O sea, que hay una política hecha con las tripas antes de la política que se hace con el corazón o con la cabeza, ¿no? Por tanto, aquello que decía Descartes, ese mantra de la Ilustración, ¿no? y de nuestra modernidad, del pienso, luego existo, pues no era verdad. Realmente siento y luego pienso, actúo y por tanto existo, ¿no? Entonces, ¿qué emociones? Pues hombre, robándole aquí un poco la chuletilla a Manuel Castells, hay 3 grandes emociones políticas básicas, ¿no? Que son el miedo, la rabia y la esperanza. Miedo hay por todos lados y cada vez más. La rabia es quizá el primer antídoto al miedo, y el 15M fue ese cortafuego, esa vacuna que nos permitió de alguna manera no caer en la lucha de clases del último contra el penúltimo, en la guerra de los pobres, intentar buscar chivos expiatorios en el que estaba mayor que nosotros, sino mirar arriba y ver quién había generado esta estafa, que era la crisis. Pero los antídotos no duran para siempre. Entonces, para que se alarguen en el tiempo hace falta una tercera emoción, que es la de la esperanza, que permite enmarcar esa rabia, esa impugnación en alternativas societales más amplias, ¿no? ¿Qué pasa? Que sin ese proyecto alternativo y universalizable, y no solamente para una minoría, y ya no digo solamente para los españoles primero, sino para una minoría que nos gusta leernos en nuestros blogs, en nuestras redes sociales, difícilmente habrá esperanza. Y lo único que tendremos es una cierta corresponsabilidad en esa ruina común de la que hablamos antes. Así que yo creo que si no le hablamos y si no respondemos a los problemas y necesidades reales de la gente, de las mayorías, porque en el fondo somos esa gente y somos mayoría, pues estos años tan duros que comentaba Yago al principio, que estamos viviendo, no han hecho más que empezar y la llevamos bastante cruda. Y como acaba de caer justo los 35 minutos, me paro aquí y luego, si eso, aprovecho la réplica para meter alguna cosa más. Gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Antes de continuar con el compañero Esteban, quería recordaros, que dentro de 2 semanas, el 23 de abril, tendremos la 10ª y última sesión de este ciclo de la Universidad del Barrio. Será claves para nuevos horizontes, ¿no? Yo creo que esto de la esperanza, esto que ha dicho Gonzalo, pues creo que es lo que vamos a intentar afrontar en esta última sesión, en la 10ª. Tendremos a 3 personas, 3 invitados e invitadas. Intentaremos que sean más invitadas que invitados para compensar lo de hoy, desde el ángulo del ecologismo, del feminismo y del sindicalismo, ¿de acuerdo? Para que apuntéis en vuestras agendas para el 23 de abril y pasamos al compañero Esteban. Todo tuyo. Pues muchas gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros, vosotras aquí. Y lo cierto es que después de la intervención de Gonzalo me han quedado muchas más ganas de contestarle que de comenzar con mi disertación. Entonces, haré el esfuerzo de seguir adelante, ¿no? Porque creo que uno de los problemas grandes, ¿no?, de la izquierda tiene que ver también con el diagnóstico. Y el diagnóstico que he escuchado, y que lo he escuchado en otras ocasiones, podía ser absolutamente válido hace 10 años, pero ahora hay, creo, ¿no?, elementos diferentes y novedosos que cambian un poco la percepción, ¿no? Se ha puesto de moda el asunto de las emociones y la razón, ¿no?, la lucha uno contra otro, pero creo que es un poco caer en el marco neoliberal exactamente igual. Cuando Varoufakis está discutiendo el destino de Grecia en el Eurogrupo, y le dicen, oye, ¿qué vienes aquí? A darnos clases de economía, a darnos lecciones de economía. Esto no va de economía, ni de emociones, va de poder. Nosotros lo tenemos, tú no. Después le pueden reconocer, como lo han hecho ahora y lo ha hecho incluso de Guindos, que alguna de las ideas era buena y era positiva. ¿La diferencia cuál era? La cantidad de poder que Varoufakis tenía, ¿no? Bueno, es verdad que las emociones pueden servir para construir un marco en el que sea más factible generar adhesiones que puedan tener un poder mayor político, pero también es verdad que el poder político hoy no es el decisivo, ¿no? Bueno, digo esto como introducción porque creo que sí es preciso de alguna manera trazar un mapa del lugar en el que estamos para después entender también de una manera más precisa algo que creo que se desprecia con mucha frecuencia y son los movimientos textopopulistas en Europa especialmente. Porque si no entendemos eso, es muy complicado que dejamos alternativas que sean diferentes de esa que pueden llegar a la población. Me permitiréis que utilice una anécdota de hace unos cuantos días, cuando estaba un amigo presentando un libro, por lo demás muy interesante, Alberto Santamaría, hablaba de todos estos discursos de autoayuda que han penetrado en la sociedad y se han hecho tan populares en determinados sectores, ¿no? Y claro, la pregunta que se tejía era, ¿y cómo es posible ese tipo de ideas, ¿no?, tan banales, tan débiles, puedan encajar y ser recibidas de una manera tan potente por la gente, ¿no? Bueno, hay 3 elementos. Uno es obvio, que tiene que ver con la circulación entre las élites. Por supuesto, el hecho de alguna manera, pensar que el lugar que ocupas se debe excluir en exclusiva tu intuición, esfuerzo, mérito, etcétera, pues es satisfactorio cuando estás en esa posición, ¿no? Hay otra parte de la población que utiliza esto con cierta frecuencia y es poco reprochable, ¿no? Hay una escena interesante en la película de Michael Moore, que es Roger y yo, la primera que hizo, que contaba precisamente este proceso de deterioro, ¿no?, de localización de las fábricas General Motors. Entonces, cuando las fábricas llegan los predicadores. Es justo en ese instante cuando empiezan a recibir el mensaje del pensamiento positivo, de si os esforzáis lo podéis conseguir, podéis emprender por vosotros mismos, os podéis labrar vuestro camino, lo cual de alguna manera también les ofrece una esperanza. Ellos empiezan a pensar que efectivamente las cosas van mal, pero que con esfuerzo, sacrificio, talento y empuje, al final acabarán llegando a una situación mejor, ¿no? Y eso también cala en parte de la población. Pero digamos que la parte esencial es la del centro, la que no está ni en un lugar ni en otro. Es la parte que, por así decir, coercitivamente se ve impelida a creer en esto. ¿Se oye bien? Sí, sí. Bien, entonces, en ese aspecto es un poco como, imaginaos en la época del franquismo, ¿no? La gente iba a misa porque creía en eso, pues unos sí y la mayoría no, pero era lugar común, ¿no?, el ser religioso, ¿no?
no pensabas tampoco en ir a un trabajo y decir abiertamente que eras ateo, pues te generarías un problema, con lo cual todo el mundo hacía como que creía, ¿no? O podía pasar en los regímenes comunistas, ¿no? Cuando uno, en fin, no se iba a poner en contra de las posiciones del partido, pero al final le iba a generar problemas. Entonces había una coerción flotante que hacía que la gente de alguna manera interiorizase esto. Y por eso también este tipo de discursos, por ejemplo en la prensa, pues funcionan bastante bien, ¿no? Porque todo el mundo hace como que los crea, aunque no los crea, porque es instrumentalmente necesario para seguir adelante. Bueno, ¿cuál es el problema ahora? El problema sistémico, por así decir, que esa parte intermedia que hacía como sí, a veces lo creía, a veces no, pero no ponía muchos planteamientos, es precisamente la que está siendo expulsada. En muchas ocasiones he tenido discusiones acerca del concepto clase media, pues porque un concepto sociológicamente, en fin, ¿no? Que tiene muchas lecturas, cada cual una perspectiva, uno dice que en realidad es clase obrera, clase media, en fin. Desde mi punto de vista es obvio que la clase media era el aspecto esencial para estabilizar las sociedades, ¿no? E incluía no solamente aquellos sectores que por posición, ¿no? Incluso por familia, ¿no? Y por recursos pertenecían objetivamente a esa clase, sino también aquellos sectores que por recursos y posición pertenecían a la clase obrera, pero tenían una mentalidad, digamos, de esfuerzo, de estabilidad, de pensar que el futuro iba a ser mejor, de confianza en el porvenir, etcétera, etcétera, que eso daba mucha solidez a una sociedad. Y no, bueno, en fin, no es un asunto exclusivamente del capitalismo. A lo largo de la historia, los regímenes que se han asentado especialmente cuando había posiciones intermedias que creían, por así decir, en el sistema, o hacían creer en el sistema, pero que lo reforzaban de alguna manera. Bueno, esta es la parte esencial de contradicción de nuestro entorno. ¿Por qué? Pues porque cuando tú vives en un momento, y le pasó no sé, en los 70 en España, incluso en el régimen franquista, la gran mayoría, y hablo de casi el 80% de la vivienda era protección oficial, era mucho más sencillo adquirir una vivienda y por eso nadie pensaba en alquilarla, porque era relativamente asequible, ¿no? Bueno, este tipo de ventajas típicas del estado de bienestar, que eran pues, mucho más frecuentes en Europa, como todos entendemos, empiezan a romperse por una dinámica típica del capitalismo, que en este caso lo que hace es acelerarse. Yo no percibo que vivamos una crisis, es decir, que haya un antes y después de la crisis, en el sentido de que las cosas fueron de una manera, ¿no? Y después de la crisis de otra, sino que simplemente ha habido un proceso de aceleración por la necesidad de reconfiguración del sistema, ¿no? Y lo que ha ocurrido durante todos estos años ha sido lo que ha acelerado esto, lo que ha hecho los procesos mucho más intensos, no ha sido más que lo que podría llamarse financiarización, ¿no? Que es la llegada de muchísimo capital dirigido desde los bancos centrales, pero también desde grandes masas de capital que queda libre, ¿no? y que va entrando en los circuitos productivos a través de su inversión, a través de fondos, que tiene unas lógicas y una necesidad de rentabilidad que son radicalmente distintas de las del periodo anterior. Porque supone, por una parte, que la necesidad de retribución de los accionistas es mucho mayor. Y eso obliga a contraer todos los procesos. Significa, por ejemplo, que tú puedes colocar dinero en un Estado, pero no solamente quieres que te sea devuelto, como ocurría en el pasado, todos los países tenían deuda, sino que además tienes la capacidad de promover políticas activas para que ese capital sea devuelto. No solamente tiene que ver con los recortes, que desde luego, ¿no? Es decir, con el menor presupuesto para el déficit de cuadre, entonces la deuda pueda quedar libre y tal. Tiene que ver con una manera de gestión que obliga a que un hospital deba dar mucha más rentabilidad que la que daba antes, o si no la daba, comenzar a darla. Tiene que ver con una manera de tirar lo público para los recursos queden libres y se destinen a otros fines, y en este caso la reducción de los accionistas. Y ocurre exactamente igual en las empresas. La mayoría de las empresas, en la medida, y bueno, y si leéis la prensa económica del último año, es espeluznante la cantidad de dinero que ha ido a parar a los accionistas en lugar de la propia empresa. Claro, eso no es solamente un instrumento de retribución, insisto, es un instrumento de gestión y de disciplinamiento de las propias operaciones que la empresa realiza respecto de aquellos que dependen de ella, que son, por supuesto, los trabajadores, ¿no? Pero también son los proveedores, también son los freelance que circulan alrededor, y también son los entornos en los que se mueven, ¿no?
Bueno, todo este proceso, que es un proceso intenso, insistente y que va a más, tira de ese, entre comillas, ¿no?, pacto social que se había formado y, claro, va dejando más gente fuera, va dejando más gente a la intemperie y va dejando a mucha más gente peleando por menos puestos. Eso, las sociedades son contraídas por este entorno de presión y nos dirigen además a un momento en el que todo esto empieza a tener connotaciones políticas. Es decir, ya no solamente vivimos un momento peor, del cual en general la manera habitual de salir era pensar, bueno, es verdad que ahora en este instante las cosas no funcionan, pero si hacemos los esfuerzos precisos y los sacrificios y tal y cual, al final acabará yendo bien, la cosa se recuperará, ¿no? En fin, todo esto que hemos estado oyendo durante los últimos años, ¿no?, que ha sido el discurso típico de, que llevaba al poder a un partido, ¿no? Es decir, el PP lo ha hecho aquí con mucha frecuencia, no os preocupéis, que ahora vamos a ponernos a gestionar, son años de crisis, pero, ¿no?, después las cuentas van a ir bien, todo va a ir mejor y tal y cual, que de alguna manera prometía también cierta estabilidad, ¿no?, difería en el futuro esa estabilidad que prometía, pero que era el instrumento típico a la hora de ganar las elecciones. Bueno, ese instrumento ya no funciona. Y el hecho de que los partidos típicos de los años fordistas estén desapareciendo en Europa tiene que ver con esto, tiene que ver con un alejamiento de la política enorme, un descrimiento respecto a los políticos, pero también descrimiento de los instrumentos típicos de participación y descrimiento de los actores típicos que llevaban adelante esos procesos. Bueno, esto lo podemos ver, por ejemplo, no sé, el 15M, ¿no? Vemos movimientos, gente en la calle protestando, pero la consecuencia real es que al final ganó las elecciones el PP y desde entonces el PP está aquí, ¿no? Toda esta primavera, lo que no ha generado esto, ¿no?, pero no ha generado aquel cambio que parecía que iba a ocurrir, sino que ha llevado a un instante en el que el repliegue de la población en elecciones de derecha es mucho mayor. Bueno, pues tenemos esto, tenemos entornos deteriorados, tenemos una, digamos, creencia de la izquierda en que efectivamente tiene razón, pero no sabe tratar bien los sentimientos y por eso no sabe llegar al corazón de la gente y por tanto pierde las elecciones, ¿no? Y tenemos además un entorno que ya es radicalmente distinto. No estamos en un entorno de globalización, no es un mundo global, no es un mundo en el que, bueno, pues hay una suerte de hegemonía flotante de Estados Unidos a partir del cual pues todo el mundo está cooperando, compitiendo en el mundo del comercio, etcétera, etcétera, con una élite global, en fin. Ahora no estamos ahí, porque si algo tiene importante estos años y es imposible entender también los movimientos de la política europea sin esto, es que nos hemos vuelto a un entorno geopolítico puro y duro. Cuando uno dice, no, es que tú no puedes poner puertas al campo, Google, Facebook, Amazon y tal, son empresas globales, van a estar donde quieras, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Prohibirlos? Bueno, China lo ha hecho perfectamente. Ha cerrado sus fronteras, han dicho, esas empresas no entran, monto las mías, copio lo tenía que copiar, hago aquí en el entorno y desarrollo mi imperio. Lo cual le ha llevado, por cierto, con nuestro dinero también, es decir, con el dinero que Europa está poniendo allí para que se fabrique lo que antes se fabricaba aquí, a la construcción de la segunda potencia mundial ahora mismo, que es una potencia real, es una potencia militar, ¿no?, por debajo de Estados Unidos, pero militar, económica sin duda, con sus propios desarrollos de sus redes de suministro, con su presencia geopolítica en África o en Latinoamérica. Bueno, es una potencia global. Y Rusia está un poco por debajo de ellos, pero también está peleando por ese entorno. Entonces, cuando uno vive en Europa del Este, pues a lo mejor piensa que una alianza con Rusia le puede ser más favorable que una alianza con la UE, puesto que la alianza con la UE no lo está sabiendo bien. Bueno, estamos en ese contexto que ya no es un contexto de una élite absolutamente global, donde los ricos chinos conviven, ¿no?, con los ricos londinenses y a la vez con los de Wall Street y a la vez con 3 o 4 españoles. No es así. Es decir, es verdad que hay una generación de bloques y esa generación de bloques configura un tipo de política distinta, ¿no? Bueno, ¿a qué lleva esto? Pues lleva a contradicciones enormes. Uno empieza a pensar, por ejemplo, ¿no?, en los ricos españoles. Es decir, una cosa que me carga bastante, porque muchas veces a la hora de referirnos pues al patriota de la pulserita y tal, seguimos pensando en el religioso del barrio Salamanca que iba con la pulsera aquí, el jersey a los hombros y que
iba a misa. No tiene nada que ver con esto. Son gente, la mayoría de ellos, que han salido a universidades globales, a escuelas de negocios globales, y que tienen dos vías. O suben y se convierten en élite global occidental, por entendernos, o se convierten en pura élite nacional y, por tanto, van hacia abajo. O sea, la clase media alta española ya no tiene los medios de reproducirse como clase media alta. Porque su espacio, que era el típico de puestos en el Estado, vinculación a grupos religiosos, etcétera, etcétera, también está perdiendo peso en este mundo, ¿no? Bueno, y ellos se ven sometidos también a un proceso de arriba a abajo, no sé, es decir, el señor que era el dueño de Fontaneda, ¿no? Pues ya no es el dueño de Fontaneda, que pertenece a una empresa global, habrá vendido su empresa y tendrá que ganarse la vida invirtiendo en fondos de inversión como cualquier otro, que supongo que es lo que hará, no lo sé, ¿no? Pero digo que toda esa serie de ricos nacionales, clase alta nacional, empiezan a tener problemas enormes para reproducirse y se ven sometidos también a esa escalera, subimos o bajamos. ¿Esto qué produce? Pues produce tensiones donde hay gente, ¿no?, que empieza a pensar, bueno, pues a lo mejor una frontera nacional más fuerte nos convendría mucho más, ¿no? Y si uno empieza a atender los procesos europeos, esa tensión entre élites, entre la élite global y entre la élite nacional, también comienza a entender un poco por qué hay tanto regreso al Estado-Nación, ¿no? Y uno lo ve, por ejemplo, en Cataluña. La posición catalana es indisociable de esto, porque las élites catalanas piensan que pueden competir globalmente de una manera mucho más pragmática sin someterse a las élites españolas. Y la izquierda catalana, estilo RC, piensa que ellos van a poder distribuir mucho mejor si no se someten a las élites españolas, con lo cual hacen esa especie de cierre perfecto donde vamos a tener más dinero, vamos a tener más dinero, vamos a poder repartir si hacemos el cierre. Bueno, pues esta es un poco la mecánica del regreso al Estado-Nación, ¿no?, que es que tiene esas dos patas, ¿no? Si uno examina mínimamente el programa de Le Pen es redistributivo, bueno, al menos en términos de programa, luego veríamos si gobierna, ¿no? Pero digo, es decir, el presidente de la patronal francesa decía, bueno, esto es peor que los socialistas en los años 70. Sí, efectivamente, si ves el programa sí lo es. ¿Por qué? Porque están tocando las dos patas, ¿no? Ya no solamente... Insisto, es que al final tenemos un montón de contradicciones. La gente de la ciudad y la gente del mundo rural. Es decir, el vaciamiento del mundo rural es espectacular y si lo vemos en España es increíble, ¿no? Esa gente que tiene muchos jubilados, cuatro trabajos institucionales y algo de servicios y lo demás es el vacío, ¿no? Y si uno va por Castilla ve exactamente esto, ¿no? Salvo que vayas por las costas donde tienen turismo, ve exactamente esto. Esta gente, claro, de alguna manera dice, bueno, yo he vivido otras épocas, aquí había fábricas, había vida, había tal, mi hijo no se tenía que marchar, aquí había una esperanza de vida, en fin. Bueno, todas estas contradicciones están instigadas por los mismos factores, que atraviesan de una manera radical a distintas escalas de la cadena, ¿no? Claro, el problema de estabilidad tiene que ver con que esa mayor parte de sociedad que creía en el sistema y que creía que de alguna manera, incluso haciendo esfuerzos, iba a salir adelante, que pensó que en un momento determinado lo único que hacía falta era, bueno, la situación se pone difícil, pero nos vamos a formar mejor, mandaré a mis hijos a mejores escuelas y tal y cual, o yo me reciclaré y entonces saldré adelante, se encuentra con que es mentira, ¿no? Y llega al instante en que esa contradicción no puede evitarla durante más tiempo. Bueno, ¿qué hacemos con esta sociedad atravesada por una contradicción entre unas élites que cada vez tiran más de la cuerda porque necesitan una reproducción salvaje de sus intereses como, ¿no?, para satisfacer a los accionistas y que el mundo financiero no se caiga y solo puede no caerse a base de ganar cada vez más y tal y cual? Bueno, pues este es el entorno, pero el entorno, insisto, produce tensiones de muy diversos órdenes. Claro, ¿qué han hecho los populistas de derecha? Pues han hecho ambas cosas. Yo no creo que la nostalgia sea mala, ¿no? Yo, de por sí, es decir, la mirada al pasado no es necesariamente reaccionaria. A lo largo de la historia ha habido instantes en los que se ha dado lugar, y lo hemos visto, ¿no?, a momentos puramente reaccionarios, y yo, no sé, por citar un movimiento que conozco un poquitín, el de los populistas estadounidenses del siglo XIX, era una vuelta al pasado absolutamente progresista, es decir, con medidas de control de la banca, de apuesta por la democracia enorme, de reparto de los bienes materiales mucho más avanzados, ¿no? Y bueno, y se tejían a partir del regreso al pasado, ¿no?
Y exactamente igual que no creo que la mirada hacia el futuro sea progresista en absoluto, porque ahora tenemos un entorno que está permanentemente mirando hacia el futuro, ese futuro en el que no vamos a tener trabajo para todos, en el que además la inteligencia artificial, la robotización, la sistematización va a sustituir muchos puestos de trabajo y tal y cual, y entonces tendremos que pensarnos una renta básica porque la gente no va a poder vivir, porque... Bueno, todo ese tipo de cosas están tejidas desde la misma lógica financiera que está financiando los fondos, ¿no?, que soportan a Amazon, a Silicon Valley y a todos los demás, con lo cual es absurdo suponer que una profundización en ese futuro nos lleve a un futuro mejor. Todo lo contrario será a un instrumento de control mucho más acentuado respecto a los procesos que tenemos ahora. Bueno, pues esa diferencia entre pasado y futuro, insisto, hablando un poco de la nostalgia y tal igual, pues creo que a veces nos equivocamos e identificamos lo progresista con el futuro y lo conservador con el pasado cuando no es estrictamente así. Bueno, pues en ese entorno lo que han hecho los populistas de derecha ha sido, efectivamente, ofrecer seguridad, ¿no? Y más que identidad, ofrecer potencia. O sea, el mensaje de Trump es vamos a hacer América grande otra vez, que es el mensaje de Macron, por otro lado, ¿no?, diciendo vamos a hacer una startup nation, entonces nos situaremos en el futuro y tal y cual. ¿Por qué? Porque el problema es que no tenemos poder, ¿no? Y de alguna manera esta gente te ofrece algo de potencia, algo de orgullo, de elementos de identificación donde te hagan sentir alguien y parte de algo, y además prometen redistribuir. Bueno, pues es una manera relativamente pragmática de ganarse a la gente hoy, aunque nos guste más o menos, ¿no? No, tampoco se descubre nada cuando se habla de estas cosas, porque ya en los años 20 del siglo pasado, esta promesa entre las clases medias alemanas forjó un partido que precisamente ofrecía ya no una entidad, sino una capacidad de presencia, de participación en el mundo, como una raza superior, pues muy atractiva para gente que estaba viviendo en la impotencia cotidiana. Pero es que la impotencia es el sentimiento que estructura Europa. Europa, de por sí, antes he mencionado que hay 3 grandes potencias, ninguna es Europa, ninguna es la UE. La UE es un entorno fragmentario que está al servicio de Alemania en estos instantes, que Alemania está aliada con Estados Unidos, pero que es un aliado secundario. O sea, no somos una potencia mundial. O sea, ya no digo España, que desde luego que no, digo Europa. O sea, somos, no sé... Los medios de comunicación rusos no citan al UE jamás, porque entienden que es un añadido, ¿no?, a Estados Unidos, ¿no? Bueno, nosotros hemos sido, la mayoría de los países europeos, una historia enorme y tal, ¿no? Y dicen, bueno, no, es que ahora Europa va a vivir bien porque como es el refugio de la historia, pues la gente vendrá aquí a conocerla, pero es un poco la percepción que tienen nosotros. Las áreas pujantes son otras, tiene que ver con el sudeste asiático, especialmente con China, tiene que ver con Estados Unidos y en su caso con Rusia. Bueno, pues en ese entorno de deterioro nosotros cada vez contamos menos. Y es a ciudadanos de esos países a los que te diriges y les dices, no, bueno, pero vamos a hacer una cosa, nos vamos a formar y entonces vamos a hacer investigación y más de más sí, y entonces vamos a colocar aquí... No, tío, o sea, tal y como van las cosas, es decir, si el orden neoliberal presente sigue desarrollándose de esta manera, no solamente va a cerrar las puertas a mucha gente, sino que además va a cerrar las puertas a mucha gente europea, ¿no? Y eso no se produce sin contradicciones, y eso son lo que las poblaciones europeas están percibiendo de una manera muy clara, ¿no? Y por eso intentan establecer otras vías de combate contra el poder político actual. Es decir, el mensaje de Trump o de Le Pen o de Orbán es exactamente el mismo, es contra estas élites globales y liberales que os están destrozando, y yo os ofrezco algo, ¿no? La izquierda europea no ha luchado contra las élites globales y liberales, ¿no? Ha dicho, bueno, tenemos que hacer otra Europa y entonces vamos a ver cómo lo hacemos y tal, pero ¿cuántos somos? No somos ninguno, pero no pintamos nada porque no lo partimos. Bueno, yo no digo que la otra opción sea mejor, digo que suena mejor, porque dice, mira, yo cierro fronteras, a tomar por culo la UE, y entonces a partir de ahora se va a hacer lo que nosotros húngaros decimos, y no lo que dice, ¿cómo se llama? El Soros, ¿no? Y no lo que dice Soros, ¿eh? Entonces lo hacemos así. Bueno, todo esto lo comento no porque esté promoviendo, ¿no?, la aceptación de ese tipo de mensajes, sino porque creo que tenemos que entender cuál es el entorno de pérdida de poder de la izquierda, de pérdida de
o sea, de malestar generado entre los ciudadanos de muchos países europeos y de necesidad de esperanza de salir de ese lugar para poder tejer una alternativa potente, ¿no? Si la alternativa potente la queremos tejer desde las razones, bueno, tendremos una debilidad, pero si las queremos tejer de las emociones, tendremos mucha más, ¿no? Yo creo que en ese aspecto sí debemos un poco, ante todo, examinar, ¿no?, cuál es el momento concreto, que sí es un momento de... Digo de cambio de sistema porque la aceleración del sistema nos ha llevado a otro lado y por la aceleración del sistema ha acabado produciendo sus propios enemigos. China no sería lo que es hoy si las élites globales no hubieran alimentado a aquellos que ahora les están combatiendo, ¿no? El descontento europeo sería mucho menor si el Banco Central Europeo hubiera hecho clic en un momento determinado y hubiera generado recursos para los estados y para los ciudadanos de los estados europeos, ¿no? Bueno, no lo quieren hacer. Bien, pues esto lo que va a producir es cada vez más tensión y cada vez mayor descontento, que puede articularse desde el punto de vista de la derecha o de la izquierda o simplemente desde como ha pasado en países de América Latina, el aumento de la delincuencia puro y duro, ¿no? O sea, como un descontento ya desestructurado, ¿no?, sin un poder que pueda poner límites y un crecimiento de los poderes alternativos y limitados, como ocurrió en un momento determinado con la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética cae, ¿no? Bueno, en fin, son muchas posibilidades, pero digo, este es el marco en el que nos movemos y al que debemos dar respuesta. Nosotros no podemos pensar en un mundo futuro... ¿La UE nos sirve? Yo creo que sí. En un contexto como el actual, en el que tamaño importa, la UE tiene una potencia grande, ¿no? ¿Podemos revertir la UE? ¿Podemos llevar la UE hacia otro lado? Porque si no llevamos la UE hacia otro lado, lo que va a ocurrir es que dentro de 10 años o 15 años Francia dirá no, o 7 o 5, yo me voy por mi lado, punto. Y entonces hago una alianza, como ha hecho el Reino Unido, con Estados Unidos directamente, porque no tengo por qué pasar por la mediación de la UE. Y la hago yo, que soy grande y me lo puedo permitir, ¿no? Y entonces los países más grandes pues tendrán mejores opciones y los países más pequeños, como el nuestro, pues los tendrá peores. Y ese entorno geopolítico está ahí. Bueno, entonces yo creo que hay que plantear el problema real y es no tenemos poder. No tenemos poder. Entonces, una de las tareas primeras, por supuesto, es construir ese poder, ¿no? Ya no solo en términos políticos, en términos de... porque nos hemos acostumbrado de una manera un poco torpe, ¿no?, a intentar solventar los problemas desde el lado del voto, ¿no? Bueno, me va en el trabajo, pero si voto a estos me va a ir mejor y tal. Bueno, el campo laboral es un campo de conflicto y en la medida que el conflicto sea mayor, pues a veces es más sencillo, ¿no?, conseguir algunas mejoras, ¿no? No sé, el ámbito del consumo para mí es tremendamente evidente, ¿no? Cuando hay muy pocas empresas que llevan a cabo una relación cotidiana con muchísimos clientes, ¿no?, y esa diferencia de poder hace que los abusos sean muy frecuentes, pues, en fin, combatir eso es una tarea política de primera magnitud también, ¿no? Creo que es importante tejer lazos culturales mucho más fuertes y mucho más sólidos. Tenemos que empezar a pensar un poco en el futuro desde el punto de vista de... bueno, todo esto que estábamos hablando de los datos, ¿no? O sea, bueno, todos estos nuevos medios que están apareciendo, nuevos instrumentos, ¿hacia dónde los vamos a llevar, ¿no? ¿Y quién los va a dirigir? ¿Y quién va a tener el control y el poder de esto, ¿no? Bueno, son una serie de campos en los que tenemos que actuar que no pasan únicamente por votar en unas elecciones y que nuestro partido gane y esperar que además eso es irreal. O sea, cuando las opciones que tendría un partido español, si llega al poder, si no tiene el respaldo de la UE, ¿no?, de realizar cambios de verdad en nuestro país, pues todos sabemos que es muy limitado, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos que empezar a construir otro tipo de poderes por encima y por abajo que nos permitan, de alguna manera, frente a unas élites absolutamente ciegas, que han perdido de vista, digamos, ese contrato mínimamente social que tejieron en los años del Fordismo, ¿no? Bueno, pues cuando eso ya no caben las razones, como le ocurría a Varoufakis, ¿no?, en la negociación, pues hombre, hay que poner otros elementos de negociación que no tengan que ver exclusivamente con la convicción mediante las palabras, ¿no? Bueno, lo dejo aquí para que podamos discutir o conversar o lo que sea. Y gracias. ¿Tenemos un micro por ahí, José? ¿Alguien que le apetece intervenir, preguntar, dar su opinión?
Bueno, yo quisiera que alguien me explicara ese fenómeno del Brexit. Nunca lo he entendido y como a pesar de haberlo leído, de leer, no lo entiendo. Es decir, desde vuestro punto de vista, claro. Bueno, él sabrá más que yo, pero como tengo el micrófono aquí, contesto primero y luego te lo paso. Bueno, desde mi punto de vista, no tiene mayor misterio. Hay una serie de población que está viéndose deteriorada, ¿no?, por determinadas circunstancias socioeconómicas y piensa que yendo por su cuenta le va a ir mejor. Por otra parte, a determinadas élites británicas creen que si realizan un acuerdo directamente con Estados Unidos, un acuerdo bilateral, les va a resultar mucho más rentable que si participan en la UE y hacen los acuerdos a través de la UE. Juntan las dos cosas, donde efectivamente pues hay población rural, ¿no?, y bueno, y juntas un sentimiento nacionalista de mi patria se está cayendo y tengo que restaurarla, y la mejor manera de restaurarla es ir por mi cuenta, y ya está. Además de fenómenos de xenofobia, de lo que quieras, para mí estos son los elementos esenciales, ¿no? Bueno, por añadir algo más, pues estando bastante de acuerdo con Esteban, yo creo que el Brexit no hubiese llegado a buen puerto si se hubiese resuelto de otra manera el gobierno griego. Es decir, que hay una delgada línea que va del fracaso del OGI griego, es decir, de la victoria del sí en un referéndum que luego fue claudicado ante una negociación con la Unión Europea, que lo que manda un mensaje al resto de Europa es de claudicación política, porque realmente, efectivamente, luego incluso han dado la razón a muchas propuestas que presentaba el gobierno griego. Simplemente la cuestión era dejar claro que no se pueden hacer políticas de izquierdas en la Unión Europea realmente existente a día de hoy. Y por lo tanto, con gobierno de izquierdas es inviable. Y entonces hay gente que, algunos se mezclan, hay otros muchos intereses, el mundo es contradictorio, afortunadamente, pero que también entienden, por eso esa articulación bastarda de actores que acaban apoyando una salida del Reino Unido, también hay ciertos sectores progresistas que entienden que el mensaje griego ha sido muy claro y que la experiencia griega es la gran tragedia de nuestra década. Y es que efectivamente en esta Unión Europea no hay vida. Y entonces algunos deciden salir de ella. Si las élites europeas que ahora se lamentan de la salida del Reino Unido no hubiesen querido mandar un mensaje claro político y no solamente económico al resto de países de Europa y a los que entonces tenían posibilidades de dar un giro en la manera de gobernar dentro de las limitaciones que tienen los Estados-nación en sus respectivos gobiernos nacionales, seguramente hoy no estarían lamiéndose las heridas del Brexit. Es que hay un elemento del que me gustaría profundizar un poco porque me irrita profundamente, ¿no? El tratamiento que se hizo a la población británica durante, ¿no?, el tiempo previo al referéndum me parecía espantoso, ¿no? Es decir, sois unos paletos, sois unos racistas, sois unos mierdas. O sea, ¿acaso tú crees que con eso vas a convencerles? Vas a generar un sentimiento opuesto a eso que tienes, ¿no? Pero es que, lo digo exactamente por los griegos, es decir, es el tipo de mentalidad ciega, absurda y estúpida de nuestras élites, ¿no? Donde, de alguna manera, lo de Grecia era muy fácil de integrar, exactamente igual que era fácil desactivar cierto descontento en los países europeos. No han querido, ¿no? Y no han querido en parte por, bueno, en fin, no sé, la estupidez que reina en este momento entre quienes nos dirigen de verdad, ¿no? Es que es absurdo, ¿no? Pero es así, ¿no? O sea. José. Muy buenas. A mí una cosa que no me queda muy clara cuando has dicho que las responsabilidades... No Esteban, ¿era su nombre? Ramiro. Gonzalo, perdón. Cuando has dicho que era una especie de responsabilidad común, y eso me sorprende ligeramente cuando después atribuyes elevas o creo que sobreestimas a Grecia a la hora de comunicar al inglés que ellos tienen una alternativa soberana o popular, y atribuyes a eso la consecuencia cuando es muchísimo más clara, y son los procesos iniciados por el neoliberalismo que has dicho que eran un fenómeno europeo, del capitalismo europeo, y son eminentemente estadounidenses que llegan en el eje angloamericano entre Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, creo que perder de vista ese matiz estadounidense, porque de ser bastardos, son bastardos de la Ilustración. Son los americanos que salían de la Segunda Guerra Mundial con un control hegemónico. Y solo para preguntarte si crees que realmente se le puede atribuir a quien no ha tenido alternativas
una responsabilidad común si partimos de un análisis en donde las alternativas que quieres ofrecer pasan absolutamente, no tienen en cuenta, vaya, otra de las cosas que decía Esteban. Es decir, cuando una potencia como es la estadounidense, que sale vencedora de la Segunda Guerra Mundial, militariza sus comunicaciones, lleva a cabo un proceso de privatización de todas las infraestructuras a través de las que se llevan a cabo las comunicaciones aquí mismo, con WhatsApp, con Facebook, etcétera, ¿no crees que lo que habría que problematizar sería un neoliberalismo que ya no es financiarizado, sino que está financiarizado y espoleado por las tecnologías de la comunicación, que realmente, si se guían por alguna emoción, son las emociones que despiertan en tu teléfono móvil? Es decir, están absolutamente integradas en una infraestructura que como bien decía Esteban, está financiada por fondos de inversión en el caso de Amazon o cualquiera de las compañías tecnológicas. ¿Andamos sobre la marcha? ¿O recogemos? Vale, bueno, por interpelación le doy. Igual es que me he explicado mal porque hablo rápido y últimamente con lenguaje un tanto infantil por la situación en casa, pero en ningún caso evidentemente he dicho que el neoliberalismo sea un invento europeo. Lo que he dicho es que en Europa el neoliberalismo realmente existente se llama Unión Europea porque la Unión Europea es el gran experimento de la época neoliberal, es decir, allí donde los mercados han sido más capaces de dotarse de un instrumento político-administrativo capaz de asaltar una estructura paraestatal como de hecho es la Unión Europea. Evidentemente no me refería a sus orígenes históricos ni a su desarrollo conceptual, sino a su aplicación práctica. A mí lo que me interesa son las políticas públicas concretas, es decir, donde se aterrizan los distintos discursos. Sobre la responsabilidad común en esa ruina, en esa casa en ruina también común, evidentemente intentaba ser un poco provocador. Claro que la correlación de fuerzas es tan desfavorable como para que tengamos todo en nuestra contra. Pero lo que no puede ser es que nos agarremos a que tenemos todo en nuestra contra para no hacer nada, por intentar levantar alternativas, porque simplemente explicando por enésima vez, haciendo un diagnóstico lo más fino posible de cómo funciona el sistema mundo actual, de quién tiene el poder real, no basta con desvelar la verdad y ya entonces de repente surge la indignación. Es decir, que tenemos que organizar esa rabia. Y la mejor manera de hacerla es ofreciendo horizontes alternativos que realmente sean atractivos. Y en ese sentido, no basta solamente la queja, no basta decir, es que Grecia tuvo todo en contra. Evidentemente que tuvo todo en contra. Por eso hay que aprender de la experiencia griega. Pero no podemos quedarnos simplemente en ese diagnóstico de lo mal que funciona el mundo. Porque entonces, sin alternativa, esto al final es una fuente de frustración de la que también se alimentan esos monstruos que decíamos antes. Porque en mitad de tormenta la gente se agarra a un clavo ardiendo. Y ahí es de lo que yo me refería, que al menos algunos han tenido la virtuosidad de ofrecer soluciones completamente disparatadas e infames, pero decir, bueno, pues el ABC de estos cambios sería hacer esto, esto y acá, que sabemos a dónde lleva, pero es que no hemos quedado un poco en ese espacio. Yo es verdad que he hecho quizá el final también porque, bueno, lo he preparado un poco sobre la marcha cuando venía para acá y he tenido un cierre un poco abrupto porque soy una persona disciplinada con estos 35 minutos, entonces me he parado justo allí y ha quedado un poco de la gran alternativa que es centrarse en la emoción, evidentemente no, o sea, eso sería un desarrollo más largo, las emociones en sí no son nada, evidentemente, o sea, aquí no vamos a caer en una deriva lingüística, ¿no? De hecho, con la que me llevo peleando 4 años a cara de perro, porque además aquello de hacer política de las emociones es estúpido pensar que eso es populista, cuando realmente hacer política de las emociones es humano. Simple y llanamente, se acabó. Lo contrario es hacer política de mesa camilla. Eso es una cuestión simplemente de poner ese tipo de dispositivos de agregación al servicio de un proyecto político de alternativa. Yo estoy de acuerdo con Esteban. El problema que tenemos es que nos falta poder. La cuestión entonces es, si no tenemos los medios de comunicación, si no tenemos el poder financiero, si no tenemos un ejército, ¿qué nos queda? Nos queda juntarnos. Y para juntarnos tenemos que generar un horizonte de expectativas. Es decir, los grandes cambios de la historia no solamente han venido de la articulación de lucha social y acción política, venían también, como decía Miguel Romero, de la cercanía reciente de experiencias revolucionarias que hacen ver donde esa nostalgia efectivamente puede ser positiva, en otros casos no lo es, no hay una transposición directa entre pasado y presente, o en la esperanza real de que hay un horizonte de cambio al alcance de nuestras manos, y eso nos motiva para impulsarnos allí. Lo que pretendía decir de alguna manera es que si no aportamos eso, a pesar de todas las dificultades y la correlación de fuerza enormemente desigual que tenemos para hacerlo, seremos copartícipes, porque no estaremos poniendo nada en nuestra mano, ni siquiera dentro de los pocos medios que tenemos para evitar esto. Y realmente a mí no me interesa tanto el que tengamos un diagnóstico más o menos acertado, sino que podamos realmente contribuir a un proyecto de cambio político realmente transformador. Y bueno, lo dejo yo porque si no me enrollo.
Lo que pasa es que a mí hay un problema que me preocupa bastante en ese sentido, y es, porque a mí, no sé, por citar a alguien, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho citar autores, a mí no, pero voy a citar aquí a Maquiavelo, ¿no? Es decir, esa configuración a la vez de una lectura de lo que está ocurriendo en el tiempo con el empuje para constituir un tiempo nuevo, ¿no? que era típico de sus obras y que creo que hizo especialmente bien. Pues yo creo que nos falta ese punto, no solamente entender el tiempo, ¿no? Que desde luego, tener un diagnóstico más preciso de eso, y ni siquiera ofrecer alternativas y soluciones relativamente pragmáticas, porque, insisto, son muy fáciles de realizar. Y además, si nos ponemos de acuerdo, con los matices que quieras, no sé, cualquier política del Banco Central Europeo podríamos hablar tal, pues sería, ¿no? Se aplicaría, sería fácil. Bueno, entonces, el problema es que no tenemos poder. Que no tengamos poder tiene que ver también con por qué no tenemos poder. Es decir, por qué en un momento determinado, donde, por ejemplo, el trabajo se está deteriorando tanto, ¿no? Hay tan poca resistencia en el mundo laboral y tan poca articulación de fuerzas, ¿no? Y yo te pongo un ejemplo, ¿no? De entre otras muchas cosas. Bueno, es evidente, ¿no? Que en un momento de repliegue es muy frecuente que la gente decida separarse y buscarse la vida por sí misma, ¿no? Antes que juntarse con los otros. Y eso históricamente es así, es decir, bueno, ocurre, ¿no? Y en este contexto, además, se añade un elemento, si quieres, más negativo, y es que esa fragmentación del trabajo te hace ver al que está a tu lado como un enemigo y no como un posible aliado. Cuando tú trabajabas en la fábrica, te llevarías bien o mal, pero había una especie de, ¿no? Se compartía algo, y eso hacía que en un momento determinado se podía tejer alguna alternativa común, ¿no? Hoy no. Hoy la mayoría de la gente al que tiene al lado, y bueno, yo te pongo el ejemplo de un periódico, pero ocurre en cualquier lugar, es decir, un periódico de papel significaba que alguien pagaba un dinero por adquirir un producto unitario en el que formábamos parte todos, ¿vale? Hoy en un periódico digital, donde te exigen rentabilidad y tanto tú tienes que producir en términos de lecturas, no sé qué, tu primer enemigo es el que ocupa una posición mejor dentro de la página que tú, ¿no? O sea, estamos compitiendo todos, pero estamos compitiendo dentro de nuestro contexto, ¿no? La gente del periodismo no se fía de los suyos, de los que tienen al lado, o sea, ni se fía tampoco. Bueno, en ese contexto de desconfianza, la pregunta es, ¿cómo rompes esa desconfianza, ¿no? Para generar de verdad una posibilidad de juntarnos, que es la única que tenemos para poder impulsar algo, ¿no? Mediante una idea brillante, una alternativa futura, no, esa ya, quiero decir, ya me la sé, ¿no? O sea, entendámonos, o sea, que todos podemos tejer alguna alternativa, y el problema es cómo logras, ¿no? ¿Cómo logras instrumentar una posibilidad de unión entre gente que no quiere unirse, ¿no? Y si realizas un buen diagnóstico ahí es cuando puedes tener la solución para impulsar determinados poderes. Y lo digo a nivel micro y a nivel macro, ¿no? Es decir, qué posibles alianzas se pueden realizar y en qué contexto para generar más posibilidades en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? O qué alianzas entre distintos países se pueden generar, ¿no? Bueno, y eso al margen de que, evidentemente, pues no sé, en el caso griego, además de la falta de poder, hubo una torpeza enorme. O sea, o planteas batalla o no la planteas. Si la planteas por ir hasta el final, y si no la planteas, pues no la plantees. Y ya está, ¿no? Buenas. Yo quería preguntaros, dentro del análisis que hacéis de las izquierdas en los diferentes países a nivel europeo, sobre el papel de otro actor, en este caso social, dentro de la formulación de esta contrapoder a lo que sería la Unión Europea, que serían los movimientos sociales, tanto como para analizar su debilidad, a lo mejor, tanto a nivel del Estado como su capacidad transeuropea, como su fortaleza, como puede ser el movimiento feminista y cómo pueden ser utilizados tanto como fórmula de democracia directa como contrapoder y etcétera, cómo pueden ser utilizados en este método o puesta de alianzas y estas cosillas. Pues voy a hacer yo para que me contestes tú, si te parece que... Bueno, digo, el movimiento feminista para mí no es un movimiento de izquierdas estrictamente, es un movimiento transversal. Y, es decir, puede ser tan aprovechado por un lado como por otro, ¿vale? Uno puede ver en el PP que tiene más mujeres gobernando que, ¿no? que otro tipo de partidos. Pero no lo digo porque sea un discurso transversal en sí mismo, ¿no? Sino porque puede ser aprovechado por cualquiera de ellos. Es decir, Ciudadanos perfectamente puede defender el feminismo a la manera que tú quieras, pero lo puede defender y sus votantes se lo van a comprar, ¿no? El PSOE lo puede hacer Podemos, ¿no?
Es decir, una vez que un tipo de idea, y parece que el feminismo comienza a serlo, ¿no? Digamos que es aceptada dentro de la sociedad, es decir, que ya te crean más problemas oponerte a ella, ¿no? que ponerte a su lado, pues comienza a ser algo que ocupa toda la parte de la sociedad y a partir de ahí cualquiera la aprovecha. Yo pienso en términos económicos, por ejemplo, como las políticas keynesianas en los años 60 pertenecían a todos los partidos, también al conservador, ¿no? Y como las políticas liberales hoy pertenecen a casi todos los partidos porque es el espíritu de la época. Bueno, pues con el feminismo pasa un poco esto, ¿no? En la medida en que se está haciendo o está convirtiéndose en algo a lo que es muy difícil oponerse en público sin salir perjudicado, todos intentan aprovecharlo, ¿vale? Entonces, pues tú me puedes decir, bueno, es que hay distintas versiones del feminismo, entonces, claro, lo que dice Ciudadanos no es lo mismo que lo que dice... No, perfecto, ¿no? Pero el rótulo es el mismo, ¿vale? ¿Puedo contestarte una cosilla? Claro, sí. La pancarta de feminismo, que no es una apropiación ni de una parte ni de otra parte del espectro político, ponía claramente que venimos a cambiarlo todo. Creo que en este caso el hecho de utilizar la huelga feminista como repertorio de lucha y además reapropiársela a la ciudadanía frente a los sindicatos y el propio carácter estructural y crítica estructural del movimiento hace que, aunque obviamente hay una posible cooptación por el neoliberalismo en la derecha, incluso diría más a nivel internacional, no estamos ahora mismo hablando de un movimiento restaurador del régimen, sino todo lo contrario. Entonces me parece osado en ese sentido directamente apartarlo como vehículo de transformación social. No digo que no lo sea, lo que digo es lo siguiente, o sea, tú puedes poner todas las pancartas que quieras, pero lo que la gente vio, ¿no? Lo que la gente vio y escuchó, por ejemplo, ¿no? Los días previos al 8M, fue, por ejemplo, la SER, ¿no? Donde todo ese tipo de mensajes no estaban presentes, ¿vale? Mucha de la gente que fue a la huelga, ¿no? Se informaba a través de medios que no difundían ese tipo de mensajes. Mucha de la gente que fue a la huelga podía votar a Ciudadanos si no estaba de acuerdo con una huelga anticapitalista, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, el pensar que porque haya un grupo instigador, ¿no? Que tenga un determinado tipo de ideas, esas ideas van a irradiar al conjunto de la sociedad, me parece erróneo, porque no caemos en la cuenta de que no tenemos el poder suficiente como para poder transmitir esas... O sea, si esa información hubiera sido masivamente transmitida por todos los medios de comunicación, hubiera llegado a la gente de una manera clara, tú me puedes decir, sí, es que esta idea, ¿no? Es la que se ha hecho predominante, pero no es el caso. No es el caso. Entonces yo creo que nos equivocamos, o sea, nos engañamos si pensamos que eso ha sido realmente lo que ha impulsado tal. Otra cuestión es que el feminismo en sí no tenga un potencial transformador. Bien, perfecto, pero bueno, te vuelvo a lo mismo. También están Merkel y Thatcher, ¿no? También son mujeres, ¿no? O sea, quiero decir que tú lo puedes llevar al lado contrario, decir, soy más feminista que nadie, fíjate a quién pongo aquí y mira las políticas que desarrolla. Entonces, el feminismo también es un campo de luchas, ¿no? Por hacerse con un tipo de rótulo y por llevar ese rótulo a un determinado lugar. O sea, pero no demos por hecho que el lugar ya está, porque hemos sacado una pancarta, ¿no? Bueno, el tema del feminismo evidentemente daría para otra sesión de esto, incluso para un ciclo entero. Algunos elementos. Ha habido como 3 grandes ejes que han conseguido aglutinar, ya que hablamos antes de modernidad, ¿no? Pues en los últimos 200 años, a las mayorías sociales que han sido la nación, la clase o la religión. Hay ahora quien dice hasta qué punto el feminismo podría ser un nuevo elemento aglutinador de mayorías sociales suficientes para subvertir una sociedad o al menos para dar un giro importante. Es un debate que está abierto, pero que evidentemente es estéril plantear los riesgos de que el movimiento pueda ser recuperable por las élites. Yo creo que cualquier movimiento, una vez que sale de su marginalidad, entra en un conflicto de batalla. Como bien dice Esteban, efectivamente las cosas, los dispositivos de cambio, en esencia no son nada. Una huelga no es en sí misma revolucionaria o reformista. Al final las cosas, los dispositivos de acción colectiva, y el feminismo lo es también, o los sujetos de cambio, lo importante son el marco general en el que se integran y sobre todo cómo salen las personas que forman parte de ese movimiento. ¿Sales más o menos empoderado después de hacer esa experiencia, después de hacer una huelga feminista o después de hacer X experiencia de lucha, o sales peor? En sí mismo, una huelga feminista o no puede tener 1000 variables distintas y es una muestra de que está generando cierto rasguño el hecho de que haya intentos de cooptación y de recuperación por parte de las élites interpeladas. Ojo,
venimos a cambiarlo todo, puede ser perfectamente el eslogan de una marca de móviles o de coches. Quiero decir que el feminismo neoliberal ya es una realidad que está bien presente, en el que simplemente, bueno, pues cambiamos, o sea, es puro embrismo, ponemos a 4 mujeres al frente del Fondo Monetario Internacional, de la canciller alemana, y ya somos feministas. Bueno, evidentemente yo creo que en esta sala no hace falta que expliquemos ese tipo de cosas, pero es uno de los cortafuegos que tiene el régimen precisamente para cortocircuitar este tipo de movimientos. A mí la pregunta de fondo es: ¿hasta qué punto la subvertividad que tiene ahora mismo, la subversividad, como se diga, la capacidad de transformación sistémica que tiene el feminismo, que su gran victoria actual es que las posiciones transformadoras son hegemónicas dentro del movimiento, y el resto, aunque las acaten acríticamente, no hay una confrontación directa dentro de quienes participan más o menos del movimiento feminista o de experiencias como la huelga del 8M, ¿hasta qué punto se mantendrían cuando fuesen cooptadas ciertas de sus reivindicaciones o de sus élites? Es decir, ¿cuántos movimientos hemos visto que han planteado grandes cambios desde la subalternidad que mantenían, por ejemplo, el movimiento negro por los derechos civiles, etcétera, y una vez que han conseguido integrar a ciertos sectores de su movimiento y algunas de sus reivindicaciones menos rupturistas dentro del sistema que venían a impugnar, pues se ha desactivado gran parte de esa subversividad? Sí, bueno, pues el gran dilema es: ¿puede el feminismo resistir a esos ejercicios de cooptación y de desactivación del sistema? Es al final el dilema al que se presenta cualquier movimiento transformador, y el feminismo hoy lo es. Y esto me lleva, ya por dialogar también con Esteban, a huir, por lo tanto, de las concepciones resultadistas del feminismo o de cualquier elemento de cambio, ¿no? Antes hablabas tú del 15M, y claro, medir el 15M porque luego ganó el PP y ha estado Rajoy y demás, yo creo que es muy resultadista. Es decir, hay también análisis, por ejemplo, de las revoluciones árabes, diciendo son las mal llamadas revoluciones árabes, pues fíjate, al final, pues lo único que han generado es más desestabilización en la zona, más control imperialista, más terrorismo y demás. La mía es una percepción de las revoluciones como la irrupción de las masas en la escena pública para hacer política en primera persona, el plural. Y eso fue el 8M en este país, por lo menos también. Más allá del resultado que finalmente dan, es decir, esperar a ver cuál es el resultado final para poner la etiqueta de más o menos rupturista a un movimiento, no me parece del todo acertado, en la medida en que una vez que entran en escena efectivamente se convierte en un campo de batalla, y por lo tanto, bueno, pues puede haber ciertos cambios que generan luego pozos. Además, yo decía antes, sin el 15M es muy probable que hoy tuviésemos un partido de extrema derecha en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español. Otra cosa es que tengamos diputados de extrema derecha en el Parlamento Español dentro de otros grupos políticos. Pero eso que decía antes, ¿no?, de que en la mayoría de los países la austeridad se ha convertido en escasez y la escasez en exclusión, aquí el 15M nos vacunó en parte porque se planteó una señalización directa a los responsables de la crisis, por lo tanto, una salida en términos de justicia, de reparto, de la cual no estamos vacunados por siempre, pero sin eso hoy podríamos estar mucho peor. Evidentemente, eso no dura toda la vida. Y no hay que medir los procesos sociales solamente a través de sus traducciones electorales, creo que nos deja fuera de foco bastantes elementos. Sí, bueno, te contesto a ti lo mismo que a ella. No estaba estableciendo una relación de causa-efecto, sino estaba, digamos, combatiendo el triunfalismo de algunas posturas, ¿no? Porque claro, cuando uno dice, bueno, es que esto ha cambiado España, bueno, si ha cambiado España, en fin, el resultado hubiera sido otro, ¿no? ¿Vale? Y con el feminismo me pasa igual, es decir, mira, con el feminismo ahora, y te contaba antes, que empieza a hacer una especie de sentido común asumido, y es muy complicado que tú a nivel de discurso te encuentres con gente, ¿no? Salvo que, en fin, ¿no? O sea, sean estos que salen con el móvil a hacer, ¿no? Y meterse con las mujeres, y ¿no? ¿Vale? ¿No? Estos que aparecían en la manifestación. Salvo ese tipo de gente, es muy complicado que te encuentres a personas que a nivel de discurso se opongan al feminismo, ¿no? Pero es muy fácil oponerse al feminismo, ¿no?, desde el punto de vista del poder, tomando decisiones políticas cotidianas, ¿no?, que van en contra de esas necesidades. Uno puede, por ejemplo, sin ningún precio político, desconectar recursos, no sé, para las mujeres maltratadas, ¿vale? Perfectamente. Y no paga precio. Puedes decir algo y a nivel de discurso será la hostia porque todo el mundo te echará encima y tal y cual. Y luego las decisiones que tomas que, bueno, y políticamente y económicamente ocurre igual, ¿vale? Bueno, lo decía un poco por eso, porque a veces diferenciamos mal el nivel de discurso del nivel de realidad. Cuando antes aludía a la época keynesiana,
te podías encontrar con medidas, digamos, de protección de las clases medias y las clases populares llevadas a cabo por los franquistas o por el Partido Socialista francés, cada uno las suyas, ¿no? Y que tenían sistemas políticos muy distintos. Pero ese sentido común asumido se traducía en hechos concretos, ¿no? y cotidianos, ¿no? Que tenían influencia en toda la población, mientras el feminismo no se traduzca en este tipo de hechos mucho más que en discursos, pues entonces entenderé que el cambio no ha llegado, ¿vale? ¿Alguna más? ¿Alguien se atreve? ¿Puedo hacer una...? Sí, sí, claro. Es que antes me ha dejado como unos paréntesis que no me da tiempo a meter y ahora ya, como ha levantado la liebre Esteban, y ligado con el tema también del feminismo, hablando de los 30 gloriosos, el keynesianismo y demás, cuando a veces en ausencia alternativa nos queda la nostalgia peor o mejor entendida, de, bueno, pues antes se vivía mejor, ¿no? El fordismo empresarial, demás y tal, no sé qué. A veces se nos olvida que es una afirmación tan misógina como eurocéntrica y depredadora de recursos, obviar que los 30 años gloriosos se sostuvieron sobre 3 pilares invisibles, factores de producción que nunca se ponen encima de la mesa, que era el trabajo de las mujeres, que entonces no estaban incorporadas en el mercado de trabajo a las tasas de actividad actuales, sobre el medio ambiente, donde bueno, pues se expoliaba esto como si no fuese tal, y sobre los países del sur global, que no estaban dentro de esos países occidentales que disfrutaban de los sistemas de bienestar, sistemas de políticas keynesianas o fordistas, como queramos llamarlo. Ojo, por lo tanto, con el recurso a la nostalgia barata, que puede tener no solamente irrealizabilidad, en la medida en que este mundo ha cambiado, es otro, y no existe aquí las transposiciones ni la máquina del tiempo, ni podemos echar para atrás como si esto fuese rebobinar, sino también con las consecuencias políticas que tienen en términos medioambientales, de género y de solidaridad internacional, deseando sistemas que eran completamente sostenibles para las mayores poblaciones mundiales e insostenibles para la propia sostenibilidad del planeta. No, es que se me ha quedado antes pendiente. Cuando... No, y además me parece buena precisión porque sale con alguna frecuencia, ¿no? Y parece que se está proponiendo el regreso a un pasado. Bueno, en fin, ahora tenemos eso que dices también, ¿no? Todo eso que comentabas también lo tenemos ahora y además sin ninguna protección, ¿no? O sea, quiero decir, que el problema no es que se quiera volver a un pasado que ya no existe porque efectivamente no existe, ¿no? El problema es que cuando se pierde un tipo de visión del mundo, ¿no? Que estaba asentada, ¿no? Y que tenía que ver con una cierta limitación del poder por parte de las élites, ¿no? Digamos autolimitación por parte de las élites y por tanto un mayor reparto, uno entiende que ese tipo de sociedad es un poco más estable y por tanto es un poco mejor que la actual. ¿Por qué? Pues porque, no sé, yo no sé si prefiero un trabajo de por vida o no, ¿vale? Pero lo que sí sé es que prefiero tener la opción. No sé si prefiero, es decir, lo que quiero es tener mi propio plan de vida, ¿no? Que yo, en fin, pueda manejarme de alguna manera. Y lo que me trae este tiempo es precisamente la imposibilidad de tener un plan de vida, tenga la edad que tenga, ¿no? Si tienes 25 años es muy chungo y si tienes 50 también, ¿no? Entonces, salvo una parte sustancial de la población, el resto tal. Bueno, eso es una pérdida. Respecto de un momento anterior, ¿no? Donde la cosa era un poco hacia arriba. Si miramos hace 100 años, era otra historia, y si hace 200, tal. Yo no pretendo recuperar el pasado, lo que quiero es tener un plan de vida. ¿Vale? O sea, ya está. Es decir, quiero poder decir, bueno, el tiempo que tenga pueda poder disfrutarlo y no trabajar como un hijo de puta porque a lo mejor mañana ya no tengo trabajo y además de tal, pues entonces no tengo que vivir y mis hijos y bla, 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 ¿no? Y exactamente igual, pues que un tipo de 25 años querrá vivir lo mejor posible y disfrutar el tiempo de vida que tenga. Como el sistema conspira para que todo vaya en contra, ¿no? Uno se fija en el pasado porque es la constatación, un hecho de que las cosas pudieron ser de manera distinta. Luego, pueden ser de manera distinta en el futuro, no por intentar establecer una reproducción mecánica de lo que una vez fue en el futuro que viene. ¿Alguien más? ¿Una otra pregunta? Nos quedan como unos 18 minutos, 15 minutos, algo así. Seré breve. No, a ver, la verdad es que escuchándoos me surgen un montón de preguntas que me gustaría ordenar, pero la que más me urge es como involución de la democracia, ¿no? De decir, tenemos un poder, se supone que es la democracia, que es el contrapoder a todos los otros, ¿no? De decir, el económico, la comunicación, todo esto. Y yo siento que no es real, ¿no? De decir, hay gente que se cree algunos
programas electorales que luego no se cumplen, hay gente que vota con conciencia y luego se ve defraudada, pero sigue ahí. Y a mí me gustaría hablar un poquito, ¿no?, de cómo revertir este proceso, que era un poco la idea con la que venía, ¿no?, de decir, está bien, tenemos un sistema que parece un poco podrido en todas las circunstancias, de decir, la comunicación mayoritariamente parece en manos de unas pocas personas, los grandes medios, no hablo solamente de televisión y todo esto, sino Facebook, Twitter, el mismo buscador, cuando tú haces una búsqueda te da unos resultados, lo que sea. Pero hacia dónde, cómo revertimos, ¿no?, de cómo recuperamos ese poder, cómo los partidos políticos que se supone que están intentando dar otra vía, están intentando, qué medidas están intentando tomar para devolver ese poder a la gente, de que se cumplan los programas, de que tengamos una voz propia. Ha comentado la compañera, la democracia directa, a mí me parece bien, pero antes hay muchos otros pasos a dar. Bueno, mira, estamos en un momento, desde mi punto de vista, donde la mayor amenaza al régimen liberal no proviene desde el punto de vista de los partidos populistas de derecha, ni siquiera, ¿no?, proviene del propio liberalismo, ¿no? Es el que está acabando con las bases de todo aquello, ¿no?, que una vez, al menos en el papel, defendía, ¿no? Cuando uno, y te voy a poner dos ejemplos absolutamente distintos, uno estadounidense, porque había una normativa bastante justa, por así decir, donde cuando a través de las acciones de clase, cuando una gran empresa realizaba una actividad ilícita que dañaba una pluralidad de personas, esa pluralidad podía unirse y generaba una demanda donde a la gran empresa se le sancionaba por lo que había ganado ilícitamente, se le ponía una multa por lo que había hecho y además se le sancionaba con un dinero general muy elevado extra, ¿no?, para evitar que lo pudiera hacer, ¿no? Bueno, ese tipo de mecanismo legal para combatir los abusos del sistema nos cuenta la gente de Estados Unidos que cada vez es mucho más débil, ¿no?, se aceptan menos, son mucho más complicadas de llevar adelante, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese terreno, exactamente igual que en el ámbito laboral, hay un deterioro paulatino, insistente, ¿no?, de todas aquellas bases que una vez se tuvieron. Y uno no sé, y por poner un ejemplo a política reciente, uno puede estar de acuerdo o no con Puigdemont, pero el delito jurídicamente no es de rebelión, ¿no? Si puedes forzar lo que te salga de las narices, pero jurídicamente no es un delito de rebelión. Pero lo fuerzas porque tienes el poder. Y al hacer eso, deterioras el propio sistema, ¿no? Bueno, puesto que hay tantos elementos del propio sistema que están deteriorándose, es cada vez más fácil encontrar gente que se resista a eso. Y yo creo que hay que combatir en todos los terrenos, ¿no? Es decir, cuando tú dices, ¿qué se hace? Te decía, tanto en lo micro como en lo macro. Es decir, hay muchísimas actividades que se pueden hacer, que se pueden llevar a cabo en lo pequeño, ¿no?, en lo jurídico, ¿no?, en lo social, y que son las que tenemos que comenzar a articular para poner en marcha. Además, tienes una esfera política, ¿no?, donde puede haber partidos que lo hagan mejor o peor, o que puedan tener más recorrido o menos, ¿no? Y además tienes una esfera supranacional. O sea, no podemos abandonar ninguno de esos terrenos. Para mí el problema no es, insisto, y por volver al punto de partida, no es qué hacer, el problema es quién lo va a hacer. O sea, quiénes vamos a estar ahí para hacer algo, ¿no? ¿Cuántos vamos a ser? ¿Cómo nos vamos a sumar? Porque en abstracto posibilidades hay enormes. A mí me interesa mucho el mundo de la cultura, y que es un mundo absolutamente deteriorado, ¿no? Y sin embargo veo cosas realizables que son perfectamente factibles, que salen muy interesantes, pero ¿quién las va a hacer? Es decir, ¿qué fuerzas se van a articular ahí para poner en marcha otro tipo de cuestiones? Y esa, para mí, es la pregunta que debemos contestar mucho más que el qué, ¿no? El qué, porque, insisto, simplemente con aprovechar las posibilidades que el propio sistema nos brinda, podríamos mejorar cosas, ¿no? Y si somos muchos, podríamos cambiar otras. Y antes he comentado lo del BCE, entre otras cosas. El problema es que estamos en un sistema que cada vez va empujando más, va dejando menos espacios y tenemos que empezar a recuperarlos en todos los terrenos, ¿sabes? Es que
por un lado entiendo lo que dices de quién lo va a hacer, pero por otro, hace nada, la semana pasada organizamos un evento sobre el tercer sector. Vino un montón de gente, un montón de entidades. Hay gente implicada. También hice un estudio sobre la plataforma de afectados por la hipoteca. Hay un montón de gente. Hay un montón de gente, son pocos en comparación a la población total que somos, pero que vas mirando a un lado, a otro y a otro. El problema, yo creo, es cómo se articula todo eso, más que... Mira, ahora mismo, por poner dos ejemplos, ¿no? En el mundo de la información, hay mucha gente haciendo información, o sea, mucha, ¿no? Sin embargo, la capacidad de llegada, ¿no?, es hoy mucho mayor que antes para las grandes agencias y para las televisiones. ¿Por qué? Porque no solamente tienen sus propias redes, sino que además el resto de redes, Facebook, tal, no sé qué, recogen esas noticias y las meten en la red, con lo cual tiene una potencia doble. Tú no. Tú, si eres El Salto o eres El Confidencial o no sé qué, tienes tus espacios y tiene una llegada que es la que es, ¿no? Pues efectivamente. No sé, a mí el mundo de la música me interesa mucho y antes era mucho más fácil que un grupo fuera conocido, ¿vale? Ahora hay tantas bandas, ¿no? Y sí, estás en la red, no sé, pero hay tanta oferta en este instante que lo que falta es el mecanismo para hacer visible lo que ya existe, ¿no? Bien, pues eso tiene un problema práctico, es decir, bueno, ¿cómo articulo esto para generar mecanismos de visibilidad que además puedan generar mecanismos de rentabilidad? ¿Cómo genero mecanismos de distribución de la información, ¿no?, que eso también tiene que ver con algunos medios de estilo Facebook y Twitter y tal, quién tiene la propiedad, cómo genero mecanismos de distribución de las noticias que sean diferentes de las habituales, ¿no? Cómo genero mecanismos de defensa de los derechos laborales, ¿no?, de una manera que sea, pues, relativamente eficaz en un contexto como el presente. Es decir, sí, hay gente, o sea, yo creo que hay mucha gente molesta, hay gente dolida, hay gente interesada, hay gente, pero como tú dices, hay gente dispersa. Luego, si esa es la respuesta, ¿no?, pues la única opción es empezar a articularla, ¿no? Y ahí es cuando digo lo del poder. Si no somos capaces de establecer mecanismos de articulación de las distintas posibilidades que están ahí, pues entonces seguiremos todos dispersos. Esto ha sido siempre así en la historia. Las opciones perdedoras están dispersas siempre. Bueno, pues ya sabemos cuál es el mecanismo de mejora, ¿no? Bueno, pues sí a todo. Y además, por empezar dentro de la complejidad de la pregunta, compañera, evidentemente yo si supiese qué hay que hacer, no estaría aquí. Y no porque estuviese patentando la fórmula mágica, sino porque creo que tendría que estar donde tenemos que estar todas, que es organizando el cómo hacerlo entonces, ¿no? Evidentemente, si seguimos organizando este tipo de ciclos tan estupendos, porque todavía pues, nos siguen faltando herramientas. Y no solo, o sea, yo creo que aquí hay que evitar dos riesgos que son también permanentes del conjunto de las clases subalternas y de quienes han intentado cambiar el mundo con o sin tomar el poder. Uno es el riesgo de depresión permanente, de frustración, que ante la inmensidad de los problemas al final todo nos parece tan complejo que tiramos la toalla o no sabemos por dónde meterle mano, y eso yo creo que es uno de los grandes instrumentos con los que utiliza el poder, ¿no?, que es la desactivación por la desidia, por la inabarcabilidad de la complejidad del asunto, desde la complejidad con la que usa la propia ciencia económica para presentar los problemas tan reales como los de escasez y de gestión de recursos, como la conectar distintos espacios de malestar y de lucha. El otro riesgo a evitar es el de la esquizofrenia que hay que aprender a gestionar, de que queremos un mundo diferente al que hay, pero al final vivimos en lo que vivimos y nos hace falta un programa de transición, o como queramos llamarlo, para conectar esos dos espacios. Y claro, si simplemente esperamos ese día D en el que tomamos el Palacio de Invierno o que llegue la revolución impoluta, entonces dejaremos de poner los pies en el suelo porque el suelo está lleno de barro, por no decir de mierda. Así que al final tenemos que jugar con esa esquizofrenia, en la que al final, bueno, pues queremos otro mundo que no nos corresponde, pero vivimos en el que estamos, ¿no? Pero claro, para eso, de acuerdo con Esteban, evidentemente, lo que nos falta es poder, pero desde Foucault y desde Bourdieu sabemos que el poder no es ni el gobierno ni el Estado, ni tampoco el conjunto de las instituciones, sino que el poder nos atraviesa a todas las personas, en nuestra individualidad, en la cultura, en el deporte y en casi cualquier espacio de la vida real, ¿no?
hay que huir también de dos cosas. Uno es el adamismo de pretender siempre estar reinventando la rueda y siendo los primeros, o sea que hay mucha herencia acumulada, y el otro es esa frustración que nos genera la exigencia de quiero una alternativa que en sí sola ya sea el cambio total. Primero, no porque no va a existir, y porque lo decíamos antes, porque en esencia nada es transformador, sino que realmente es un campo de batalla política una vez que se pone a operar. Es decir, esperar siempre esa fórmula mágica, lo único que nos hace es que nos muramos esperando, sin encauzarlo. Si no, la clave está evidentemente en articular luchas, no en juntarlas, como se decía entonces en mayo 68 y demás, que al final es como, bueno, las juntamos, pero la clase obrera, las luchas obreras van por encima de las cuestiones de género, tal, no, articular las luchas. Y para eso, bueno, pues yo soy anticapitalista y a mí me gusta citar a autores. He citado antes a Daniel Ben Said, y Daniel Ben Said decía que precisamente el capital lo que te genera, entre otras muy pocas virtudes, es esa especie de hilo que conecta una serie de malestares que a su vez tienen luchas que en su cierta igualdad y respeto e independencia de cada una se pueden poner juntas a trabajar y se pueden articular. Es decir, que la fortaleza del capitalismo es precisamente que es fuente de muchos malestares diversos, ¿no? Y en ese sentido puede funcionar como hilo conductor de esa sociedad que queremos cambiar, pero en la que vivimos actualmente y en la que efectivamente hay mínimas reformas que tienen capacidad subversiva, muchas veces simplemente porque gran parte del éxito del sistema actual es hacernos en el día a día lo que hicieron con Grecia, que es dejarnos claro que no van a darnos ni una pequeña victoria, porque precisamente nuestra desidia, nuestra derrota, reside en no ver un horizonte, una grieta en ese muro. Y en cuanto veamos que realmente hay pequeños cambios que se pueden hacer de otra manera, por ahí podremos agarrarnos mucho más y ser muchas más. Y yo creo que por eso es tan importante lo de sacar pequeñas victorias, por simbólicas que sean, que nos permitan ver que efectivamente hay otros mundos posibles, no en abstracto, sino aquí ahora. Y con toda la mierda que hay en el suelo en el que nos movemos. Pero es que es el suelo que nos ha tocado vivir. ¿Sabes lo que pasa? Que últimamente, si eres neoliberal, sacas un gráfico, y si eres de izquierdas, citas a un autor, ¿no? Parece que hay dos historias ahí muy marcadas. A mí me gustaría insistir en un tema que no ha salido aquí, o ha salido un poco de soslayo y tal, pero creo que es esencial, ¿no? Si en un contexto deteriorado como es este, donde se están produciendo grandes cambios políticos en toda Europa, donde las condiciones materiales se deterioran, donde hay confrontaciones culturales potentes, ¿no? La izquierda es minoritaria o muy, muy minoritaria, lo primero es entender qué no hemos entendido. Hay algo que no hemos entendido de la sociedad, y no es una cuestión de ofrecer alternativas, de decir que te ofrezco esto. No. O sea, hay algo que no hemos comprendido bien, porque si lo hubiéramos comprendido bien, tendríamos otra posición, ¿no? en el mapa político. Tampoco creo que sea el momento para que la izquierda tenga grandes triunfos, ¿vale? Pero tendríamos otra posición y no sería una posición de retroceso. Entonces, mientras no pensemos esto, ¿no? O sea, mientras no tengamos claro que hay equivocaciones graves, ¿no? A la hora de entender la sociedad, será imposible que podamos tejer alternativas a la altura de lo que la sociedad espera o de lo que puede esperar. Vamos. ¿Cerramos ya? Perfecto. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar respecto a lo que el englobe en general, es que habéis hablado de las grandes compañías, de los grupos financieros, el neoliberalismo, que lo tiene todo agarrado y bien agarrado. La diferencia que hay entre el neoliberalismo y el nacionalismo europeo ultraderecha, que parece que es la única opción que hay. La pregunta sería que a lo que hay que hacer desde el punto de vista, no es un punto de vista mágico, desde una línea maestra, sino a través de que los partidos de izquierda absorban un poco también y dialoguen con colectivos de todo tipo, que parece que ahí están un poco bloqueados. Yo creo que esa sería un poco la clave. Gracias. Bueno, muy breve. Mi tesis y la que intento explicar en los últimos 5 puntos que explicaba era que esa supuesta distinción entre capitalismo y nacionalismo actual es falsa, es una dicotomía trampa. Hay una pinza en la que se comparte el grueso del programa, en el que sí hay ciertos énfasis mayores o menores en el globalismo, europeísmo de ciertas políticas o en el
recurso al Estado-Nación como marco de referencia y otra serie de elementos, pero que al final ambos comparten en la práctica un proyecto capitalista, llámalo neoliberal o como quieras, más o menos globalista, más o menos nacional, pero en el que no se ponen en cuestión el grueso de... O sea, que al final nos quedamos mucho con las pequeñas diferencias, que lo son, evidentemente, ojo, no vamos a caer la tontería, que este debate ya estuvo muy abierto cuando la segunda vuelta francesa, ¿no? De vete tú a ciertas banlieues a decir que Macron y Le Pen son lo mismo. Ojo, eso hay que tener el culo muy blanco para caer en semejantes soberbias. Evidentemente, no hay nada peor que el fascismo, nada. Pero con un fascismo, que a mí no me gusta usar la denominación de fascismo, pero bueno, un populismo xenófobo, como queramos llamarlo, que no cuestiona el grueso de las políticas capitalistas actuales y un capitalismo, por muy globalista que sea en el discurso, que ha asumido una xenofobia institucional y que cada vez está más derechizado en sus políticas de desdemocratización y autoritarismo, es una falsa dicotomía. El binomio no funciona realmente, o no debería funcionar, pero la cuestión es que sí que está funcionando, pero yo creo que que funciona falsamente a la hora de ordenar el grueso de las prioridades políticas de la gente, y que en ese sentido hay que cortar, como se cortan los nudos gordianos, que es por en medio. Y para eso, pues evidentemente, hay que hablar con todo el mundo, pero hablar con todo el mundo no solamente que hablar con todas las organizaciones, sino hablar con la gente, porque al final es la gente la que llena los proyectos. Y vuelvo a la idea central de lo que he querido comentar hoy. O sea, que es que al final somos corresponsables de que triunfen otros, por muy mala correlación de fuerzas que tengamos, si no somos capaces, al menos, de poner un clavo ardiendo en mitad de una tormenta. Y de construir, y de juntar, o sea, de poner una alternativa. Yo no estoy hablando de futuros, abstractos y demás, aquí y ahora, con el que la gente empieza a juntarse y a trabajar juntos. Si no lo hacemos, por mucho que tengamos los poderes financieros en contra de Google y a compañía, tendremos parte de la culpa, porque Le Pen también es parte culpa nuestra. Yo te podría contestar ahí también, ¿no? Señalando que habría que tener mucho valor por ir a ciertas poblaciones del interior francés y decir que Macron y Le Pen son lo mismo, porque allí no lo hubieran creído, ¿no? Digo, porque yo sí creo que hay movimientos fascistas de derecha en Europa, y hay movimientos populistas y tienen diferencias grandes. O sea, hay una diferencia esencial, ¿no? Y en los fascistas, ¿no? Que además creo que van a ser, pues eso, partidos relativamente minoritarios, al menos de momento, pero sí creo que de los populistas de derecha sí tenemos que entender algo, ¿no? En la medida en que muchos de sus votantes podían ser votantes de izquierda, ¿no? A lo mejor el votante de Macron no, pero el votante de Le Pen sí. Entonces, si ese terreno se ha perdido, ahí hay que examinar algo de por qué se ha perdido ese terreno, ¿no? Ya te digo que hay otros contextos donde uno, pues, a lo mejor no le puede disputar el voto a Macron, bien, pero en otros contextos sí, y no lo hemos hecho, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cerrando. No sin antes recordaros que tenemos la última sesión dentro de 2 semanas, como os he comentado antes, el 23 de abril, claves para nuevos horizontes, y sin dar las gracias y un aplauso a los 2 ponentes de hoy, que ha sido un placer.